Suscríbete a la Panterita. Desde Asunción, transmite ZP25. ZP25. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día para todos. El país está triste, porque lo que vimos ayer, ¿no? ¿Verdad, Denis? Así es, sí, lamentable. Una vez más. Y empeorando. Lo peor encima no, para la sensación no hay general. síntomas de mejoría, para nada. Estancados. Choco, después le escribí al señor Julio Juan, si sos tan amable, le decís que en 107.9 no hay señal en Ciudad del Este, por favor. Si sos tan amable, que nos están reclamando de Ciudad del Este, si él nos puede dar una mano con relación a eso. Con relación a eso. Qué tipo difícil, Barrocal, qué señor difícil. Sí, totalmente. En el país que fueras, haz lo que vieras, dice el refrán. Él viene acá, tiene que ver. En el país que fueras, haz lo que vieras. Y reunirse con gente, charlar, hablar. Porque este es como aquello. Yo no entiendo más, no entiendo más. Contra Brasil, Arzamendi lateral izquierdo. Y estoy totalmente de acuerdo con Denis. No ataca ni sube, no sabe qué hacer. De un medio campo que es un flan, gelatina. Sí, no sí. Tiene presencia física. Un atropello a la razón, a la conciencia ciudadana. Y no hace falta jugar al fútbol para conocer, no digo para entender, para conocer. No hace falta No digo jugar. saber. Conocer, que no es lo mismo que saber. Yo conozco, puedo decir. Y después los que saben juegan. Y luego conoces. Entonces no son sinónimos. Saber y conocer. Y después, cuando Brasil hace la melodía y vos jugás lo que ellos quieren. No te humillaron porque fueron muy respetuosos. Sí. Fueron muy respetuosos. Tuvo piedad Brasil. Te podían haber humillado, ¿verdad? Te podían haber cagado la vida. Y no, pues sabía lo que tenía frente. Víctor aceptó hasta el 1-0. Dijo la diferencia de cuánto dijiste. 3 goles por arriba. Y bueno, y así fue, acertó Víctor. Algunos, vos querías de niño. Yo Empate. ¿Y vos qué pusiste? No, Soñé, yo pero no. no. Yo pasé. Yo pasé, Yo vos. pasé. Yo 60-40. Pero ahora admití que pensabas de ni ante el partido. Ya pasó. No, claro. Pensaba que iba a perder Paraguay. Claro, porque por la alineación que ponía nuestro entrenador, realmente, como dice don Arturo, el medio era muy blandito. Y otra vez lo puso Ojeda a la derecha. Y otra vez a Ojeda a la derecha. Voy a hablarle a los pendejos, incluyendo a Víctor Villalba, que Sí. creen que todos saben. Lo que cuenta la historia se escribe con historiadores. Esos son los que escriben la historia. Cubilla lo tuvo Denis Caniza. Y cuenta y le puede entrar un lado a un tipo y le puede salir, no sirve más eso. Le dijo a Guas, dejate la barba para que te vean de otra manera en el medio. Y Jorge Guas en Olimpia se dejó la barba porque tenía muy micaí. Y eso también es respeto. Es decir, el que ve y te dice, mira, sobre. Vos dice, antes se decía el recio zaguero. En el primer gol, que después le anulan por una mano, le deja pagando a Junior o a Valbuena.
que gira. Sí. Y que le pega al primer gol. Sí, sí. Arzamendi hace un pase corto Sí, y bueno, frente a Richard Sánchez pasan con Bueno, facilidad. Richard Sánchez no es volante de marca. No, ¿Qué vos querés esperar de Richard Sánchez? Que le pegue fuera del área. Claro. Esa es su característica, pegarle. lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. Sí. Sin en desmedro de él, porque no hay que mancillar nombre ni nada. Ojeda se encaprichó a Roque Queloto y repitió lo mismo. Después se dio cuenta y le puso en la posición natural de él. Bueno, Pero ¿cuánto? en el medio sector. 10 minutos pero jugó él. vos- Sí, pero ya sobre el final. al Vos final- como técnico, hacete la asesorar y reunite, hacer una reunión cumbre, presentate y decir, yo soy fulano, yo quiero hablar con ustedes. No lo hacen. Por lo visto no. No, es que no lo puede hace. poner este equipo, no puede, al pobre Julio Enciso a la joyita lo pone faltando 3 minutos. ¿Para qué lo Para pone? que- Con el partido ¿Para qué lo pone? pone Con 5 resultado minutos? adverso, dejarle nomás Qué ahí. absurdo, Dios mío. Es absurdo, Denny. El pleito resuelto. Arzamendi. Ahí le preguntaba a Víctor Villalba de concurso, vamos a la pausa, paren ustedes, le dice que me da por las bolas. Le dice Víctor Villalba y Robert Morales le dice, y le voy a tener en la lista a los 23, te digo. Sí. Y estuvo ayer cuando ingresó otra vez. No, pero Con razón los jugadores se fastidian, Arturo. Pero, el caso de Melgarejo, el caso de... no, eso es inconcebible. Volvemos. El caso de que el de Guaraní que pasó gran momento le llevan la selección José a pasar. Florentín. Yo también y haría lo terminada mismo, la me conferencia, picharía legalmente. Denny Caniza, terminada la conferencia, habla del proyecto. No, bola, ese verso. No, pero dijo. ¿De qué Dejale fue? que, porque ahora no tiene otra. Dijo trabajar, pero ¿qué va a trabajar ahora? No hay nada ahora para trabajar. ¿Qué es lo que va a trabajar? Estamos Tiene dos hablando- partidos en marzo, puede haber nuevas opciones ya para la pero selección. esto ya está terminado. Este ya está Este todo ya está, liquidado. puede No, hacer- claro, obvio. pero lo que no, el tema es cuando vos manoseas nombre, ¿es culpa del jugador o del técnico? Si yo te hago jugar mal, mira que una vez Cubilla la embarró, y que me disculpen, yo hablo del primer Cubilla o segundo Cubilla, no el tercero, cuando le hizo jugar, creo que a Carles Burbier de extremo a la izquierda. Volante, por ejemplo. 8, David Villalba, que no me deje mentir David, y pregúntenle a David, cuando le puso volante a la derecha, y el bueno David Villalba no sabía dónde estaba. Pero en ese entonces, vos podías hablar con el jugador. Hoy no podés hablar nada, ni con el técnico, ni con el jugador, discurso, digo. Voy a poner 2 ejemplos con Cubilla. David Villalba y Harley Burbier. Perdón, Orteman. Perdón, le puso creo que a Sergio Orteman mío pegadito a la raya en un dispositivo táctico, no entendía dónde estaba. Tampoco fue todo maravilla. Por esta selección no sabemos porque los jugadores no están lo que, primero que no están lo que tienen que estar. ¿Cuál es el pecado de Hugo Martínez? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque ya se enamoró de Ojeda, de Villasante Pero y de no, Sánchez. bueno, No, Sí, pero ya está se bien, enamoró, está ¿sabes? bien lo de Ojeda, pero hace una Ojeda jugada en muy su bien. posición. Pero, Sí. no, pero, Primero y no, principal. pero yo, respóndame. Exacto. No, ¿cuál Ojeda es- rindió muy bien, No, o sea, respondeme, me Pancho. gusta. ¿Cuál es el pecado de Hugo Martínez? Y porque ya tiene ya su equipo, ya tiene su Ya, jugador en, habría ese, que en esa Repitió posición. contra Uruguay. Sí. Repitió contra Uruguay. Para mí el pecado es que juega en el fútbol paraguayo y Martínez, que por eso no lo tiene en cuenta, que él ve mejor a los de afuera o los va a tener siempre en consideración a los que están en el Totalmente de exterior. acuerdo. Berizzo también es lo mismo. Y Berizzo lo mismo, y cambiamos de técnico y seguimos con los mismos vicios del... Pero Guillermo del Barra anterior. Esqueloto es Y también peor hay que Berizzo. En el serio, global, es en peor. esta situación, porque bueno, es cierto, nos centramos en el partido de ayer, pero en el global, en esta situación, el 90% Berizzo es el responsable de todo esto que pasa. No. No. Es más responsable Barro que el otro. También. Pero, Mira no. que con Barra Esqueloto teníamos todavía No, posibilidad de ¿quién clasificación. tiene más responsabilidad? No, obviamente. 4 partidos tuvo Barro que el otro, y en los 2 últimos, o parecido a Berizzo, se jugó peor. Sí, peor. Peor. Esto que tiene ahora... Una mejoría no se llama. No, para nada. Con Ninguna ninguna mejoría. podíamos En cuestionarle eso cómo coincido. presiona arriba, que en punta de pie, porque se adelantaba. Este no tiene forma. Voy a terminar con esto. 1953 dice Estanislao Barrientos, el ex árbitro internacional, mi cariño para vos, Estanislao. Freitas Solí, campeón. 58 nos clasificamos con don Aurelio González, paraguayo. 1979 campeón sudamericano con Ranulfo Miranda. Luego una larga sequía, volvimos al Mundial con Cayetano Los Red acá. Luego otra larga sequía, pero volvimos a Francia. Ya estaban los técnicos de acá. Carpegiani, Maño, Marcarián, Tata Martino, Sí, que dirigió sí. acá. Y no hay, y jugadores de la casa quiere que le pongan. Pero estamos hablando de técnicos que conocen el mercado. Claro. Sí, sí. ¿Cuántas veces le dio Richard Sánchez en la práctica?
¿no? Y, Y dos veces. 3 veces, lunes, martes, miércoles. De la En semana total, pasada. de la convocatoria anterior, más o No, menos. no tiene la culpa Richard, ni Digo, tiene que- la culpa Ojeda tampoco. No tiene idea, Barro Queloto. Después se da Y los cuenta, asesores, Arturo. vos tenés que decirle a Barro Queloto, porque no va a aguantar. Y la va a volver a pifiar Harrison y la APF. Si no hablan con él ahora. ¿Cómo vos vas a soportarlo a un técnico, entre comillas soportarlo, porque hay que ser respetuoso, sostenerlo, si lo que muestra no sirve? Claro. ¿Cómo vos vas a hacer un proyecto si la embarra? No es cuestión de contrato nomás. No. Acá parece que viene una aldea Barro de Queloto. Parece que viene con su nombre y apellido, se instala, planta bandera y dice, yo soy. No le podés discutir, no le podés decir cómo mediocampo puede jugar así contra Brasil. Contra Uruguay ya pasó. Sí. Decía Fabini y tenía razón. Godín hace la asistencia para el gol de Suárez. cruza la media cancha Godín y no pica su defensa, se queda porque Godín le dio lectura al partido. Él se quedó, el central, y hace la asistencia para el gol. Así es. Y ahí quiero hacer notar un detalle. Uruguay venía de cambio de técnico. ¿Y cómo se planta en la cancha? Pero Uruguay con toda la vida se plantó. Sí, Pero sin ser brillante. perfecto, Víctor, pero la normal. actitud, yendo a los jugadores trasladando. Brasil lo agarra a Uruguay y le hace 2 goles por lo menos. Está Paraguay bien, no lo Víctor, pudo pero la actitud no se ni atacar. negocia. O sea, vos podés hay forma y forma de perder. Pero hay jugadores que no tienen actitud, Pero, no hay características de brillante, jugadores. ya te dijo todo. ¿Entendés? No le vayan Buscan a pedir jugadores que tengan al- actitud. Y durante brillante, al toda frío no esta le vayan a eliminatoria. pedir, al frío, no le pida que sea Exacto, caliente. claro. Durante toda Mira esta un ratito, eliminatoria. Pancho. Si perdemos ante Ecuador y Perú, lo mejor sería echar a Barro Queloto y empezar un proceso nuevo con un técnico que conozca el fútbol paraguayo. Jubero Garnero, dice Santi Riquelme. Nuestro colega Santi quiere Sí. opinar y opina. 100% de acuerdo con Claro, Santi que Riquelme. opina, Pero yo no, dije no. antes de que le convocaran, le Así como en pusieran su a momento Barcelona. dijimos lo de Berizzo, ahora está claro que en 4 partidos algo ya tenía que mostrar Guillermo Barros y no mostró nada. Damos paso para atrás, antes que ir para adelante es para atrás. Estamos a tiempo y si tenemos que hacer una vaquita y poner todo dinero, Que se vaya. que se vaya Pero y comencemos con uno que conoce la Asociación casa. Paraguaya le diga a Claro. Barro Queloto, Barro, nos equivocamos contigo. Pero el contrato, pero habrá dicho el firmar el contrato, yo me quedo acá hasta el 20. Claro. Hasta el 20. Copa, 20. Copa América no comparemos con eliminatorias. Porque yo prefiero estar en un mundial y no un trofeo de la Copa América. Pero antes de la Copa América ya habrá eliminatorias. Las primeras fechas se juegan ¿Cuándo? antes ¿Qué de la fecha? Copa América. Pasa que la Copa América en junio del 2024. ¿Y cuándo recién. se juegan las Y eliminatorias? generalmente suele empezar antes de Copa Ponele América. marzo. Y por lo menos dos Y este dos año combos no, se van a este jugar. año Una solamente pregunta. amistoso. No, este año Ya- amistoso ya no. una pregunta, como dice Ninja, todos compartimos. Vos podés tener una línea defensiva replegada, sin ruborizarte. Claro. Poner los volantes sin ruborizarte para atrás, ¿verdad? Sí. 8 Y tipos le de va a cerrar, le va a ir cerrando espacio. Pero no engañemos cómo juega Paraguay si Paraguay no juega. No. ¿Qué es lo que tiene? Contame, cuéntenos, ¿qué vos viste contra Uruguay? Los primeros minutos que ustedes se Bebito se desmayó de emoción. Sí, 20 minutos me para una lágrima porque llevó a Uruguay para adelante. Y eso pide el consuelo. El consuelo contra el segundo tiempo contra Argentina. Y después no hicimos nada. Así es. ¿Cómo va? No tenés que morir en tu ley. En todos los no partidos. vaya a morir en tu ley. Cambiar, modificar, date cuenta. Sí. Date cuenta de la cagada y cambiar. Reunirte con Barro Queloto y decirle, Guillermo, Gustavo, vamos a hablar ya. Lo que ustedes hicieron no. Y después puede venir un verso, un discurso. El proceso Paraguay no existe. Lo que está viniendo ahora. A partir de mañana, por hoy, decía en su conferencia, comienza la nueva selección. Y no sé Pero qué- no hay trabajo, dice, mañana No, trabajamos, pero- pero ahora ya no hay más trabajo. ¿Qué es lo Hay que va a trabajar más ahora? Insistió Para en la mí- conferencia. Esa versión de... Dos cuestiones. Sí. Una, Espera, te le voy a reventar. Qué fácil es hacer periodismo cuando ya está hecho el fracaso. En su momento no se animaron a criticar y ahora salen todo, sábelo todo. ¿Te imaginas, po? ¿Quién dijo eso? Un boludo. desde el día 1. Nosotros siempre Es hablamos boludo. acá. Del segundo partido de Berizzo Aparte no tomó- hace falta ofender. No tenés que entrar en la ofensa, eso es bajeza. Ofender, manejar un resultado y hacer mierda, es bajeza. Porque ya sos un oportunista por lo que está pasando. Nosotros decíamos de Berizzo que solamente pegaba su discurso.
Sí. Después hizo, como le dije a Oscar, hizo un corporativo, jugadores. Sí, los jugadores estaban enloquecidos por Berizzo. Entonces... Y se le regaló tiempo a Berizzo de trabajo. Se abusó con demasiado. dejarlo hasta Demasiado. donde se lo dejó. ¿A quién? A Berizzo. Y ya el cambio fue tarde y encima el cambio fue peor que lo que teníamos. O igual. anteriormente. Igual o peor. Pero aquí también, a ver, Marzo, la última totalmente oportunidad. de Marzo no acuerdo levanta con algo, el tema de los entrenadores. Yo no quito la responsabilidad de los entrenadores y a los dirigentes y toma de decisiones también. Pero en la cancha me parece que también los jugadores tienen que mostrar algo más. Anda a pasar la tanda que lo viven acá. Pela le enseña, anda a pasar la tanda que lo viven acá. Me van a decir. No sabe. No. Luis fue jugador de No, es mi fútbol función. incluso. No, anda a pasar la tanda, anda por Choco, Nini, quédate en la Joel y quédate en la consola. Va a estar perdido. He perdido. Como está perdido Miguel Almirón. Como está perdido Miguel Almirón en la cancha. ¿Qué? No, está perdido. El 80% de la responsabilidad del técnico. Así Y es. el jugador no te va a decir no quiero jugar. Claro. No te va a decir ni para qué pie me va a poner. Está enamorado a la menita ahora. Sí, lo hizo Y entrar en no los es dos por partidos. Alan, pero está enamorado a la menita. Está enamorado a la menita. A Julio Enciso, repito, lo pone Pancho faltando 5 minutos, 7. Pobre, ¿para qué le pones? Acá siempre te va a decir no. Y el rival se divertía con la pelota. Claro. Ahí te Ahora fue tu gran jugador y Recoman. Ahí está la Yo incapacidad me te voy del a técnico. poner faltando cosas para el pleito liga o para la estadística. Debutó con Barro de Queloto. No es así. No. Y conste que le estamos anunciando que el mediocampo no servía. Y le estamos diciendo que Arzamendia para este partido no le iba a funcionar. Arzamendia lo mejor que hace es tirar centro. En ningún momento vamos a irnos a atacar a Brasil. Pero ¿dónde Sentido tira bien común el nomás centro, eso Dani? es. ¿Dónde Pero la ha tirado en toda la campaña, la ha tirado Paraguay, No le ponga Arzamendia. Los jugadores que no se justifican, ¿no? No, ¿Quién? para nada. No, claro, por eso te digo. No era aquí, partido un para partido- Arzamendia este contra Brasil. Lo dijimos antes del partido. Ahí voy al tema, porque Arturo tocaba el tema del desconocimiento que trae Barros Esqueloto. Pero ese no sabe pero- dónde está. nomás. No sabe dónde está, pero si ante Uruguay todo lo que planeó salió mal y otra vez ante Brasil Eso es lo volvió a que digo, equivocarte, lo mismo. ya es error, pero ya no es desconocimiento, Claro, es una hacer vez la te puedes misma equivocar, la cagada. segunda ya Yo es también tuya. noté algo que tenía que jugar Almirón por izquierda para que pueda tirar al centro a A González, no, y al González otro. delantero. Y Zamudio. Y Zamudio Zamudio Almirón, jugó por fuera, hasta aquí volando jugó por por fuera. fuera Zamudio. En un momento dado Zamudio tiraba al centro, el que estaba para cabecear era Almirón. Al revés tiene que ser. Que juegue por afuera Almirón Y eso otro también. Y Zamudio que estamos juegue todos, nueve González. a que Almirón, que juega en la Premier. No, y- me vaya a incluir. Bueno, No, digo. a mí no me incluya. Estamos no. ¿Entendés? El Son niño equivocaciones Jorge del fue DT. enamorado, casi después el niño Jorge fue diciendo juega, no juega, y le hicieron No, un equipo pero, que juega de contra como Newcastle en Inglaterra. Sí. Y en la selección si juega metió de contra ya, acá tiene que jugar colectivamente. Y para 4 corridas interesantes corrido en toda la eliminatoria y que una terminó en gol y los 3 fueron después. Y después él mismo reconoce ¿qué su aporte error hace? con el cambio, sacándole a Arzamendia. a los dos le sacó. Sí. Arzamendia era el más lógico, ¿verdad? Que sabíamos que no iba a funcionar al principio. Porque no es para jugar de visitante y menos contra Brasil. Ponele a Martínez ahí que marca mejor. Que también sufrió. Claro, sufrió porque estaba Rafinha Pero el se mejor. está- Rafinha era que el Rafinha del lado de terrible Argentina. jugador. Fue entró- Y si entraba Anthony en el primer tiempo, Quiero decir ese una sí cosa que no iba a más. bailar. Creo que este partido a Brasil fue el que menos le costó de todos. Yo no sé si hay otro partido con tanta facilidad para Brasil como este. práctica parecía, oficial. ¿Verdad? Al Sí. minuto ya no hacen el gol fuera de la mano, se No, nada ya para el sé, tema del niño, gol, pero ya- este partido creo que fue la diversión brasileña y no le humilló a Paraguay por el respeto. Peleaban toda la pelota, dividían y ganaban. Dani Alves un monstruo. ¿Cómo jugó? Con la edad que tiene 38 años. Sí, 38. Hay uno que se mete del solar incluso. Y nunca Barros Esqueloto acusó recibo lo que hacían ellos. En el fútbol se llama eso que está adelanta por el extremo y el relevo. ¿Cómo se llama que voy a cruzar primero dos? Después acusó recibe quiso cambiar los laterales, pero ya. Cambió. Sí, Y cambió, cambió, pero pero ya estaba. Ya estaba. ¿Y por qué no le dio Ya estaba oportunidad a bailando Morales, gol. por ejemplo? Le pone a Tony, más de lo mismo. Ya le conocemos a Tony. ¿Por qué no Otro le pone a cambio Morales? sin sentido, pues. Otro cambio sin ¿Qué sentido. más Morales, va a hacer Tony a esa altura? Morales que por lo menos te iba a No. picar, correr, aguantar, que le va a hacer falta, va a recibir una patada, se va a levantar, por lo menos esa actitud va a demostrar Morales.
Y es el futuro, ¿verdad? Sí. ¿Entendés? ¿Y vos Sí, crees que tuvo probando. una charla con Chiqui Arce por Roqueloto? no creo. Dijo, ¿cómo hizo en guaraní el nombre, el apodo? ¿Eh? Sambo. 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 Ah, sí, Sambo. 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 ¿Y Zambó? Sí, así dijo. Habilidoso, pegajoso, molestoso. Comparó con Cabañas. Con Roberto Cabañas. sí. La puta te dice, señor Chiqui Arce, ven a poco cómo podemos hacer el tema. Y si él mismo admitió que ya estábamos fuera antes de este combo en las conferencias, dale oportunidad a los jóvenes que van a ser el día de mañana lo que van a ser titulares en la selección. O sea, a ver, yo al principio la conferencia... Y Zambó. Sí. Y Sambo, la conferencia de Geloto me gustaba, eran cortas, precisas. Oye, ya es un chanta, uno más de lo que vinieron por aquí a hablarnos, ¿verdad? Pero que le compre quien no le conoce, ¿verdad? Nosotros más o menos entendemos de esto y sabemos cómo viene la mano, ¿verdad? Y si sigue y si no cambia este señor, Tiene que cambiar. tiene que cambiar la forma. Pero actitud. si no cambia, Otro, y el responsable de la cabeza de la APF tiene que decirle. claro. Hay un prestigio dirigencial en todos los órdenes. Está bien, vos sos de una empresa y le nombrás de gerente al niño, el niño distribuye, vos acá va a atender acá. Pero si pone mal, y Pancho va a la tanda, y Luis viene acá, y después se va Rodrigo cuando está Joel, ¿qué? Ese mediocampo existió. Y 2 veces hizo lo mismo encima, ante Uruguay y ante Brasil. Eso es lo que más... A mí, por ejemplo, me altera al ver la formación. Si ante Uruguay no funcionó, mucho menos ante Brasil, ¿qué le hacía pensar? Eso. Y eso es Y inentendible. después se dio es cuenta inentendible. sobre lo de Ojeda. Le mete como mediocampista central, Central. Y le ahí lo saca metió a Alan la- Benítez por fuera. Claro. Dice, ¿sabes qué? No me funcionó acá, me va a funcionar ahí. 3-0 abajo Sí, ya 3-0 estamos. abajo Sí. ya. O sea, está experimentando. Vamos matizando todo esto, Gerardo, si le llama a Kessman, Uruguay, el repunto uruguayo, y si le llama a César Augusto Londoño, lo que él está considerando un fracaso contra Rueda. De todo le dijeron a técnico. Colombia está ¿Verdad? con un pie afuera. sí. Podemos hablar con Víctor Hugo Morales. Un repaso a la Sudamericana de Ecuador, por ejemplo, que está para clasificarse. Ayer si ganaba, ya estaba en el Mundial. Y lo de Ecuador es... Y Está bueno, cerquita. Es grato Y viene ver a jugar Paraguay un equipo la que próxima fecha. con tanta juventud y con el recambio se apluma tanto como un equipo experimentado de Ecuador. O sea, sale a jugar en toda la cancha con una forma, un estilo. Me hace acordar a Paraguay de tu época, Denis. Sí. Que se plantaba y por más joven que sea o recambio que había, o el que entraba con una actitud... Acá... Ayer Perú lo termina empatando y después casi inclusive dando vuelta, pero esa actitud con la que salió en esos primeros 45 minutos era, vos decías, acá está la clasificación ecuatoriana, y juega así en todos lados. Voy a hablar de Ecuador, Pancho. Acá también hay jugadores que pueden aportar algo diferente, pero hay que dar la oportunidad, si no, nunca vamos a ver si va a funcionar o no. Lo que pasa es que secuestraron la selección Lo hace mismo pasa 2 o con 3 los años, un grupo que no deja de entrar nadie, o sea, entonces ¿cómo? Te dicen, ¿sabes que no tenemos más? Los jugadores de medio local no funcionan. ¿Y cómo vamos a ver si no le damos oportunidad? Si funcionan o no. A mi parecer, sí funcionan. Y es el término de muchos. y tiene que dar la cara a jugar Paraguay acá. Esto se van. ¿Vos sí que sabes? No entendés. El jugador local, Sí, eso decía Stanislao Struway con su forma, tu compañero. sí. Cuando se perdía decía, yo soy en guaraní, decía que tengo que dar la cara porque jugaba acá. Y Ah, ustedes sí, se cierto, van. claro. O miento. Sí, totalmente. La frase de Stanislao Struway, cuando las cosas no salían, era, se reía en su forma de ser. Yo vuelvo y soy yo que tengo que hablar. Y ustedes, todos mis compañeros, se van a otra vez a sus respectivos clubes. Y el que soporta es el que está acá. Así es. Así, eso decía el bueno de Stanislao Struway. Vos lo conocés con su palera muy Sí, peculiar de hablar. Así es. Así es. Así es. Hablando de quién da la cara, no es el momento de que den la cara en este momento, que no estén calladitos, No, que el hablen. propio Harrison, hay que ver si hace una conferencia. Claro. o no. Pues yo dije también esta mañana para explicar qué se quiere y qué se pretende. Está Alberto Kessman, Uruguay, 2 partidos jugados, ahora con Alonso, 2 ganados y se está para ir al Mundial. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, contanos, Alberto, la victoria, la goleada de Uruguay antes con Paraguay. Contanos el momento uruguayo a cierre de 2 partidos para cerrar el combo. Bueno, imagínate vos la alegría que hay acá en la gente, ¿no? Porque Uruguay ayer jugó uno de sus mejores partidos, tomando en cuenta muchas eliminatorias. Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta, porque primero uno no es ciego ni bobo, ¿no? Es que se da cuenta que el fútbol tiene algunos secretos que después tienen que ver en el partido.
al minuto ya Uruguay ganaba por 1-0. Y entrar con un gol de vestuario es muy importante, ¿no? Que fue un golazo, aparte, un gol de antología. Pero a la salida de Tavares de la dirección técnica, un hombre que estuvo 15 años, llegó Alonso, y bueno, y muchos pensamos, ¿qué va a hacer Alonso en 4 partidos? Tiene que clasificar. ¿Y qué va a hacer? Ahora es una sorpresa, va a llamar a un jugador que ni le tiene cuenta. Y por ejemplo llamó a Pelistri. Pelistri, un chiquirín que se fue de Peñarol a los 17, 18 años, al Manchester United. Después se fue, Manchester lo prestó al fútbol español de la B. Y es suplente, no juega. Pero cuando se fue de Peñarol se decía que era un pibe que tenía unas condiciones raras, un pibe de oro. Entonces lo transfirieron. Y Alonso lo convocó para la selección, lo citó. Y acá todo el mundo, yo mismo, o sea, voy a empezar por mí. Me sorprendió no puedo citar a Pelistri. Y ayer Pelistri se manda una jugada para el segundo gol del equipo de uruguayo. Es una jugada maradoniana, ¿no? Una jugada espectacular y fue un gran partido. Muchos estamos sorprendidos por el rendimiento de los jugadores de Uruguay, como Pelistri, que fue un jugador nuevo llamado por Tavares, como Matías Olivera, un jugador nuevo llamado por Tavares, y por el cambio de cara que ha tenido el equipo. Vos, ayer por televisión, yo estoy relatando en el estadio porque tengo un monitor al lado como tenés vos, y yo miraba el rostro de los jugadores de Uruguay, y era un rostro de alegría, no era un rostro que les cambió la cara, y les cambió la cara porque o están más contentos o porque se les llegó a hacer rutina el trabajo con un técnico con 15 años, que fue fantástico, porque ordenó muchas cosas, hizo muchas cosas buenas, pero el tiempo que pasó llegó a la rutina. Ahora, también lo último no. Le ganamos a Paraguay, que debe ser el peor Paraguay que yo he conocido en los últimos años. Y le ganamos a Venezuela, que también está por debajo. Ahora tenemos que jugar contra Perú, que va a ser un partido medular por la importancia que tiene, y después tenemos que jugar contra Chile, que va en ascenso el nivel futbolístico de los equipos a los cuales tenemos que enfrentar. Ahora, la tranquilidad que tenemos es que el equipo está jugando bien, que los jugadores están contentos, que están metidos en la cosa y que la gente está satisfecha por el fútbol que está desplegando Uruguay. Ayer, el primer tiempo terminó 3-0. Si terminaba 6-0, estaba bien. Estaba bien porque Uruguay lo pasó por arriba, lo caminó. Y el equipo jugó muy bien, la gente acá está muy contenta con el trabajo de Uruguay. Está perfecto, Alberto, ustedes bien, nosotros mal. Esa es la realidad del fútbol, cambiando los técnicos. Acá eliminados, ahora Uruguay tiene chance de meterse en la Copa del Mundo, y bueno, ya lo estás diciendo vos, que hay cosas que primero dudaste con relación a Alonso, y posteriormente los hechos en campo justificaron la presencia de algunos jugadores. Alberto, gracias por toda esta opinión tuya con relación a cómo sentís vos a la selección uruguaya, lo está diciendo nosotros. ¿Perdón? Una aclaración quiero hacerte. Yo no dudé de la llegada de Alonso, lo que dudé era qué jugadores iba a sorprender a Alonso. Yo cuando vino Pelistri dudé de que Pelistri podía ser importante para la selección y terminó siendo titular y figura. No de Alonso, sino de algunos jugadores que citó Alonso, que yo no le conocía esa dimensión que hoy están mostrando en la selección. El caso concreto es de Pelistri, un pibe que se fue a los 17 años al Manchester. El Manchester se lo prestó al Alavés porque no iba a tener en cuenta, y en el Alavés de suplente, y vino acá titular y todavía figura, y ayer la rompió. Eso fue lo que a mí me sorprendió, no la presencia del técnico, que por rutina de trabajo y por tiempo de trabajo a veces hay un desgaste, y bueno, y hay que cambiar como todos los zonas de la vida. Está perfecto, hecha la aclaración también de tu posición. Gracias, mi querido Alberto, muy amable. Un abrazo grande, saludos a todos, saludos. Gracias, muy amable. Alberto Quema. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. César Augusto Londoño. ¿Cómo andás, César?
Yo, Arturo, pues muy decepcionado, muy triste con todo lo que está pasando con Colombia en esta eliminatoria. Contanos. Ayer, un partido frente a Argentina era perfectamente manejable. Argentina no tenía Messi, no tenía 7 de sus titulares más importantes, y no fue el equipo agresivo, intenso que estamos acostumbrados a ver, pero sin esa agresividad, teniendo la pelota con paciencia, con inteligencia, con seguridad, dominó completamente a una Colombia que no tuvo alma, que no tuvo fútbol, que no tuvo variantes, que no tuvo gol, que volvió a perder, como ha sucedido en los últimos 7 partidos, donde no marca y tampoco gana. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes con Rueda? Esa es la gran discusión hoy en Colombia. Si debe seguir Rueda en los 2 partidos que quedan o debe ser sustituido. La posibilidad de que Colombia vaya al Mundial está prácticamente reducida a 0. La opción de ir es muy remota. Tendría que pasar que Colombia le gane a Bolivia y a Venezuela los 2 partidos, y Perú no gane ninguno de los 2 partidos que tiene, ante Uruguay y ante la selección de Paraguay. Y eso parece difícil, pero algunos piensan que todavía no hay que quemar las naves, que cambiando de técnico el tema podría mejorar, pero yo la verdad es que no comparto esa decisión. Ya con Rueda creo que hay que ir hasta el final, habrá que zarandearle un poco, como decimos aquí, pellizcarlo, porque Rueda es un técnico exageradamente pasivo, no transmite, no denota determinación en sus decisiones y se ha mostrado sin variantes. Parece que no le exigiera al grupo de jugadores, pero ya del ahogado al sombrero, como decimos en Colombia, Arturo. Qué difícil, ¿verdad? Todo lo que están pasando, nosotros también se hace a gusto acá, ¿Me repites, Arturo? Que no te es muy copié. difícil, ustedes más por todo el capital que tienen, de jugadores en campo, el valioso capital que tienen, la cotización de sus figuras, ya hablamos de eso, esto que es una gran frustración, ¿no? Una frustración y en una eliminatoria que se ha caracterizado, a excepción de Brasil y la Argentina, y un poco por el bajísimo nivel. Fíjate que Colombia, con 6 partidos sin ganar, con 6 partidos sin anotar, tenía en la 4ª posición, clasificado directamente al Mundial, hasta antes perder con Perú y de perder con la selección de Argentina. Ahora Colombia es 7º, pero es una enorme decepción. Colombia tiene un grupo de jugadores amplio. A poco vamos a decir que tenemos 30 o 40 jugadores de nivel A para selección, pero sí podríamos haber echado mano de jugadores que, utilizados de otra manera, podían haber dado muchísimo más. Bueno, César Augusto, ¿vos querés que clasifique o no? No, creo que la posibilidad ya está prácticamente extinguida. Extinguida. Bueno, nosotros ya nos eliminamos. Un abrazo del aire, César Augusto, gracias. Abrazo, Arturo, a toda la gente en Paraguay. Gracias, muy amable. ¿Qué más, Denis, decimos a la selección? ¿Qué más lo que quiera decir? No, a Denis le pregunté. ¿Cómo? Como exjugador de fútbol, hoy te deja Okay. la selección, le vamos a escuchar, lo que quiera. Lo malo, ¿sabes qué va a pasar, Arturo? Que ayer, hoy nos plagueamos, decimos todas las cosas, pero mañana va a estar para ahí otra vez. Esto no va a mejorar absolutamente nada. Lastimosamente. Es todo lo que puedo decir. Mano. Sobre el DT, Denis, ¿qué idea tenés? ¿Marzo la última oportunidad o...? Hay que cambiarlo. Es de principiante el error que tiene, Víctor. Es de principiante, realmente. Por eso te digo, nos plagamos ayer, hoy todo lo que le decimos, toda la selección, pero después, como todo aquí en Paraguay, y manda el full o para ahí. No va a pasar absolutamente nada. Así es. Lastimosamente. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejoyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Sevilla La Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré.
Avenida Cacique, Lambaré, y Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar S.R.L. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hoy miércoles de descuentos reales, hoy es el día de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afíliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes. Entérate de más al 218-4000. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Mira, esto es Federico Río que dijo Albert Einstein. Sí. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es lo que hizo ahora que el otro. Sí. Sí, y lo que vienen haciendo los dirigentes, porque cambiaron de técnico y contrataron a alguien que es idéntico. No sabemos quién es Barroqueloto. ¿Quién es Barroqueloto? Y un entrenador que en Argentina tuvo su mérito, campeón con Lanús, Copa Sudamericana, con Boca ganó torneos locales, jugó final de Libertadores, jugando 4-3-3. Partimos luego desde esa similitud, claro, porque Berizzo jugaba así y se trajo a un técnico que juega de la misma manera y que no cambió hasta ahora porque se está... Y que está probado que ese 4-3-3 no funciona, no encaja con nuestros jugadores, no ayuda. El 4-4 es diferente, pero igual... Ayer era necesario que juegue así porque era más defensivo, pero igual las piezas las acomodó en lugares incorrectos y al final, entonces lo mismo. ¿Y qué va a pasar, Pancho, con Barroqueloto? Yo creo que va a seguir hasta... No, eso es contrato. Sí. Acá tiene que reunirse bien con y ya hay un ejemplo y tiene que tener la altura. No, claro, es que de continuar tiene que haber un replanteo general, claro, y en verdad ver a todos los futbolistas, ver el momento de cada quien y contratar a ellos, no jugarse con nombres que siempre uno está viendo allí, que a veces uno no entiende del por qué siguen teniendo titularidad en el equipo. Carlos Víctor Morales, ¿cómo te va? Abrazos, Arturo, buen día. Por acá con la tranquilidad de saber que Ecuador está cada vez más cerca del Mundial, falta hacerlo oficial, concretar algo que ya es mínimo. Y bueno, la gente valoró y disfrutó mucho el empate de anoche, se le pudo ganar a Perú, pero una situación muy puntual, un descontrol defensivo le permitió a Perú empatar, y igual el punto vale y vale mucho para las aspiraciones que tiene Ecuador de llegar al Mundial, Arturo. Indudablemente, yo te preguntaba, Carlos Víctor Morales, hoy hay como una renovación en el fútbol ecuatoriano. Alfaro, contanos. Bueno, creo, sin temor a equivocarme, Arturo, que de las 10 selecciones que compiten en esta eliminatoria, la selección que tiene el más bajo promedio de edad es la de Ecuador, promedia 24 años de edad, ha combinado bien, y este es tino y mérito de Alfaro, experiencia con gente joven, experiencia en el arco, sea con Galíndez o sea con Domínguez, experiencia en el mediocampo con Ángel Mena, experiencia en ataque con Ener, pero están todos rodeados de gente joven, laboriosa, aplicada, una defensa en la que el lateral derecho tiene 22 años, el central por derecha tiene 24, el central por izquierda tiene 20, el lateral por izquierda tiene 22, en medio Moisés Caicedo tiene 20, Franco tiene 23, Carlos Grueso tiene 25, y bueno, si a esa edad, que es en promedio joven, le agregas que ya hay experiencia, porque uno juega en Brasil, otro en Inglaterra, otro en México, otro en Alemania, me parece que la combinación nos ha salido bien, Arturo, y bueno, estamos a las puertas del Mundial. Y sí, y acá pueden lograr el pase ya definitivo el 24 de marzo ante Paraguay, Carlos Víctor. Se lo pudo conseguir anoche, Arturo, porque antes de que empate Perú, Ecuador tuvo dos opciones muy, pero muy claras de gol que desperdició. Hoy las lamentamos, pero así es esto. Y ante Paraguay habrá que redondear la faena. No es bueno el momento que tiene el fútbol paraguayo. Creo que es el peor momento de Paraguay en los últimos años, y Ecuador lo podría aprovechar. Pero igual Paraguay siempre ha sido
un rival de absoluto respeto. La historia y la estadística marcan que Ecuador nunca le ha podido ganar a Paraguay en Asunción, y vamos a ver si estos chicos cambian o revierten esa situación. Muchísimas gracias, Carlos Víctor, un saludo al aire, muy atento con nosotros y lo que disponga si quieras de nuestra parte acá en Radio Monumental. Gracias, Carlos Víctor, un saludo del aire. Un abrazo, Arturo, para todos ustedes, a levantar el ánimo. Sé que el momento no es bueno, pero bueno, el fútbol nos ofrece altas y bajas. Hoy a nosotros nos toca estar en la alta, ustedes en la baja, mañana no sabemos, pero así es esto. Por eso nos encanta y amamos tanto esta pasión llamada fútbol, Arturo. Gracias, Carlos Víctor Molano, un abrazo del aire, distinguido colega ecuatoriano. ¿Cómo te va, Eddie Fleischmann? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte luego de algún tiempo y realmente un gusto saludar a toda la afición paraguaya, a todo tu país, porque tú sabes bien que guardo un cariño muy especial. Sí, reciprocidad, Eddie, reciprocidad. Gracias, Arturo. La verdad, a tu disposición. La verdad. Contanos Perú. ¿Qué sensaciones te daba antes, hoy? Están cerca del Mundial, Eddie, contanos. Mira, Arturo, la verdad que lo que nosotros ya habíamos visto cuando clasificó Perú al Mundial de Rusia, como una transformación en la mentalidad del jugador peruano, producto del trabajo de Ricardo Gareca, no nos generaba demasiada confianza para este proceso por una sencilla razón. El recambio generacional en el fútbol peruano se da de forma muy lenta, demasiado gradual. Hay poca producción de futbolistas, poca exportación, poca formación de base. Entonces pensábamos que en la medida en que iba a tener que salir Alberto Rodríguez, un defensa central que era fundamental, en que se iba a ir perdiendo presencia de Paolo Guerrero y de Jefferson Farfán, uno decía, bueno, Perú se va quedando sin figuras de gran relieve y por lo tanto va a ser mucho más complicado. Y al inicio de la eliminatoria se vio así. Inclusive el equipo había perdido solidez defensiva y en determinado momento recuerdo que hicimos un cálculo hacia la época de la Copa América en que Perú en sus últimos 12 partidos había recibido 2 goles por partido en promedio, que es demasiado para una selección que aspira a algo serio. Pero Ricardo Gareca siempre tiene respuestas. Ajustó algunas clavijas en materia defensiva, encontró un par de resultados valiosos como el triunfo con Chile, como la victoria ante Venezuela de visita, otros resultados más esperables como el triunfo ante Venezuela en Lima, y después nos saca de la galera un triunfo en Barranquilla que es realmente asombroso, porque como me había dicho alguna vez Juan Carlos Oblitas al contratar a Gareca, Ricardo Gareca es un técnico que sabe trabajar sobre la escasez, y creo que ha logrado, con pocas figuras de gran relieve, una consolidación colectiva que le permite a Perú, inclusive sin jugar bien, sacar algunos resultados importantes, como el de ayer, por ejemplo. Ayer Perú no jugó bien, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo, y empezó perdiendo casi del vestuario, desde el minuto 1. Pero tuvo la fuerza anímica, tuvo la capacidad colectiva para rehacerse, para recomponer su escuadra en el segundo tiempo, y encontrar una igualdad que lo deja en una situación expectante. Yo diría que son 2 fechas clave las que restan, pero es una situación expectante la de Perú. Ahora van a enfrentar a un rival directo usando una presión como es Uruguay, y ante una selección eliminada después, como es la nuestra, en Lima, y eso tiene mucho a favor la última fecha para ustedes, Eddie. Sí, efectivamente, y uno se pregunta, porque Arturo, tú como comprenderás, en todas partes hacemos números, hacemos cálculos matemáticos, hacemos evaluación de posibilidades, claro, y nosotros en Perú pensamos, si será lo normal, que es que Brasil le gane a Chile en calidad de local, quedaría pensar que Colombia puede sumar 6 puntos con Venezuela y con Bolivia, y por lo tanto Perú tiene una tarea por realizar. Ahora, si Brasil le gana a Chile, a Perú le basta con ganarle a Paraguay para estar entre los 5. La repesca este año va a ser mucho más complicada que la anterior. La anterior fue con Nueva Zelanda. La repesca a quien le toque esta vez puede ser con Australia, puede ser con Japón, que pueden ser muy complicados. Pero la duda que se instala ahora en Perú es,
¿Nos concentramos en ir a Montevideo a buscar un buen resultado ante Uruguay o nos concentramos en guardar todos los esfuerzos para el partido de Lima ante Paraguay? Y creo que ahí Ricardo Gareca tiene una tarea pendiente. Yo creo que su ambición va a ser alcanzar el 4º lugar. Para ello necesitaría por lo menos empatar en Montevideo y ganar en Lima ante Paraguay. Y yo con respecto a la selección paraguaya siempre pienso, por lo menos en los últimos tiempos, que suele ser un rival mucho más duro de visita que de local. Por lo menos lo que he visto muchas veces. En la eliminatoria anterior, por ejemplo, de forma asombrosa, Paraguay sacó resultados de visita, pero como local no pudo con Venezuela. Y eso le costó la no asistencia al Mundial. Entonces, creo que hay que tomarlo con pinzas. Esta eliminatoria es muy pareja, es muy dura, es la más dura de todas, sin duda alguna. Y bueno, creo que la tarea está todavía pendiente. Que Perú está en una situación expectante, pero no hay nada fácil por delante. Finalmente, Eddie Fleischmann, el distinguido colega peruano, ¿y cómo ve lo de Ecuador? ¿Figuraba antes, no figuraba, no estaba, ahora está Ecuador? Mira, yo he seguido un poco Ecuador, y seguramente tú también. Sus clubes trabajan muy bien las bases, sobre todo Independiente del Valle, pero también el EDU, también Emelec, también el Barcelona, también la Católica. Son equipos que han trabajado sus bases. Ecuador tiene jugadores muy importantes que están siendo exportados a ligas valiosas en Europa. Tiene jugadores en la Liga Premier de Inglaterra, tiene jugadores en la Liga Española, tiene un promedio de edad de 25 años. Creo que el técnico Alfaro ha hecho un buen trabajo en Ecuador, le ha sabido sacar provecho muchas veces a su localía en la altitud de Quito o en el calor de Guayaquil. Así que a mí me parece que lo de Ecuador no debe sorprendernos porque es producto del trabajo. Y su tercer lugar responde a sus propios méritos y a la capacidad que ha tenido de sostener un rendimiento. Me parece muy justificable que Ecuador esté en el próximo Mundial. Eddie, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos ves vos a Paraguay? Mira, Arturo, a mí me parece que se perdió un poco la paciencia con Eduardo Berizzo. Yo no sé qué concepto habrán terminado teniendo ustedes de Eduardo Berizzo, pero yo cuando lo contrataron, a mí me generó ilusión. Yo pensaba en una selección paraguaya que con Berizzo podía jugar bien. Cuando decidieron cambiarlo, entendí que los malos resultados generaron una presión insostenible, y la verdad es que veo a Paraguay con muchas dudas en su propuesta de juego, sin una claridad de qué es lo que quiere como selección, con un comando técnico que recién le toma la mano a una plantilla que además le está costando mucho renovarse. Le pasa un poco lo que le sucede al fútbol peruano, le cuesta renovar sus figuras. Tiene a Sanabria, tiene a Almirón como un jugador talentoso, tiene muy buenos defensores como el zaguero central Gómez, pero hay, como le ha pasado en otros tiempos al fútbol peruano, también hay posiciones donde hay carencias, y entonces ahí se generan los desequilibrios y el funcionamiento colectivo no termina de consolidarse. Creo que Paraguay va a tener que tener mucha paciencia en el recambio generacional y va a tener que darle tiempo al comando técnico para que logre consolidar una idea de juego que la haga otra vez competitiva, como yo la vi ser tan competitiva, por ejemplo, en Sudáfrica 2010. Bueno, Eddie, un saludo al aire. Sí, conste que nuestras experiencias a nivel de selección en Perú no fueron buenas en los últimos tiempos, porque ustedes, como hicieron como una costumbre, ganarle a Paraguay, dicho sea de paso. Eddie, un saludo para vos, para toda la familia. Gracias por este contacto con nosotros. Un gran abrazo, Arturo, un placer siempre, y un abrazo a todo el pueblo paraguayo. Gracias, Eddie Fleischmann, el distinguido colega peruano. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo.
Bueno, ¿qué más sobre la selección? Para allí hicimos un repaso, el programa termina a las 2 de la tarde. Ustedes lo que quieren de la selección nacional, lo que quieran. Sí, para marzo yo quiero ver cambios, o si no me parece que ya se tiene que venir el cambio otra vez. ¿De quién? De técnico. ¿Y tiene que salir el técnico? Sí, en marzo no pasa nada. ¿Cuántos técnicos cambiamos en los últimos 10 años? Tenemos que, yo soy malo con las estadísticas. Desde la salida de Martino salió en el 2011, Francisco Arce, 2012, Gerardo Peluso, 2012, Víctor Genes termina ese ciclo de eliminatorias para Brasil 2014, Ramón Díaz, que fue hasta fines del 2016, Mourinho. Después de Ramón, Chiqui de vuelta. Chiqui. En un periodo Mourinho. Sí, como interino en realidad, porque estaba trabajando en la sub-20. Después de eso empieza lo de Berizzo, de vuelta. Porque Chiqui va hasta final del ciclo. Osorio, tenés razón. Osorio, un solo partido dirigido ante Sudáfrica. Y viene y se lleva $1,5 million. Sí, con más conferencias que partidos jugados. Exacto. Osorio. Después de Osorio, Berizzo y ahora Barros Esqueloto. 8 entrenadores desde la salida de Gerardo Martino. 10 años. Poquito más de 10 años en realidad. Y el Tata tuvo 10 años. ¿Y en 10 años cuándo, sacando el limpio? 8 técnicos desde la salida de Martino. Digo, cerca de 10 años, haciendo un paralelismo. ¿Y en esos 10 años, siempre con Robert Harrison como presidente? No. Anteriormente Napud, Alejandro Domínguez y Robert Harrison. ¿Y en el mandato Harrison cuántos técnicos? Y Robert a partir de Chiqui, del segundo ciclo de Chiqui. 3 procesos eliminatorios. Francisco Arce, Osorio, Berizzo y ahora 4. Barros Esqueloto. ¿De quién le va a traer? El tema es... La pregunta es millón. El entrenador en caso de Primero, esta generación, es doloroso lo que voy a decir, no camina. Si vos tenés rebeldía y sabes de mi caniza, te ponga lo que te ponga. Tiene que haber rebeldía. No hay rebeldía. O miento. Esta generación o este grupo, Arturo. No. Esto es una repetición de lo que pasaba con Chiqui, son los mismos prácticamente. Y si la segunda eliminatoria seguida. La segunda eliminatoria, no hay rebeldía. Hay que cambiar todo ya, Arturo. No se puede sostener más. Pasa, Denis, que muchos van a seguir jugando. Es más, mirando esto, digo que Chiqui fue un mago. Porque llegamos hasta la última chance, hasta la última fecha con chance ante Venezuela. O sea, yo aplaudo de pie a Chiqui. Al final parecía que le tiramos cascotazos en su momento, en mi caso, a Chiqui, porque nos faltó poquito para pasar. Pero hoy me doy cuenta que tenemos que aplaudir de pie el trabajo de Chiqui Arce. Porque con estos jugadores llegamos hasta la última fecha con chance de clasificar, cuando en verdad, vos mirando así, 6 fechas antes ya estamos fuera. Con poquito hizo mucho. Y con resultados importantes afuera. Sacando resultados. O sea, afuera. Con Chiqui la deuda pendiente fue le encontró la vuelta a este equipo. Se perdió acá. La pendiente de todos, no solo perdimos la fuerza jugando local, pero nadie respeta más defensores. Pero mira ese detalle, o sea, con Chiqui parecería que en un momento nos faltó poquito, pero mirando son los mismos jugadores. En estos 2 procesos eliminatorios, no, más que o 3 procesos eliminatorios, digo 2 porque son 2 procesos que está jugando esta generación, donde ya no hay ninguno del 2010, que estuvo en el último mundial. Se rompieron todos los récords positivos que tenía Paraguay en el defensores. Venezuela nos ganó, Perú nos ganó. Ahora falta que Ecuador nos gane. Y justo decía la colega, nunca nos ganó, pero ahora cada selección viene sacando los récords. Porque Bolivia vino a sumar aquí, cosa que antes no pasaba. Bolivia no nos ganó, pero ahí estuvo a punto. Ahí. Y ahora Ecuador es el único que queda. El que decía el periodista ecuatoriano, ¿verdad?, que los clubes ecuatorianos invierten mucho en sus formativas. Que ahí está el secreto de ellos. Y decía Kessman. Y acá también tiene que suceder lo mismo, Arturo. Sí, es cierto. En vez de dar el dinero al bar, $70,000, quitarle a los clubes, ese dinero inviertan en formativas. También en formativas. Claro, inviertan bien. Ahí está la respuesta para el mañana. ¿Entendés? Sí, ahí está. El Ecuador trabaja muy bien. Lo primero que hizo Alfaro fue ir al campo de entrenamiento, al centro de entrenamiento del Independiente del Valle. Que es el modelo en Ecuador. Es el modelo en Ecuador, y dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá para el recambio? Y llevó 5 o 6 jugadores que eran sub-23. Y a esos, hablando con los técnicos, le dijo, necesito que estos jugadores, estos 4 o 5, tengan minutos en el equipo principal de Independiente. Lo hizo después en los siguientes equipos, en Cuenca, en el Nacional, en Liga de Quito, en Barcelona. Habló con todos. Tuvo ese acercamiento con los entrenadores. ¿Cuánto goles le hicieron a Paraguay? Va a agarrar la defensa paraguaya. Y algo pasa. Anthony Silva figura en Puebla. Sí.
Robert Rojas es el que rescisión de contrato el más caro en River. 23 en contra. 23, esperá niño, atendés. Robert Rojas figura en River. Gustavo Gómez es Estrella Palmeira. Alderete ahora va a ser transferido, ¿a dónde que dijo? Él le va a comprar el pase de Valencia. En 8 millones de euros. Sí, de euros. Le compra porque ese que sí que rinde. Sí. 8 millones, Mario. Omar Alderete. Omar Alderete. Sí. Fabián, ¿dónde está? En Rusia. Balbuena en Rusia. ¿Por cuánto fue transferido? Mucho. Una cifra importante. Junior. Transferido a Rusia. Ahora. Hablando sobre el punto, señor, porque ayer como ya fue casi de madrugada y pocos accedieron a la conferencia de Fabián Balbuena, él decía, tocamos fondo y tenemos que trabajar en las formativas. Y hablaba inclusive en un momento, si no escuché mal, que hay jugadores que no saben parar ni la pelota. Palabras más, palabras menos. Dio a entender eso, que deslizó eso. Dijo, no podemos ni controlar la pelota por el tipo de campo del manejo de la pelota y cómo algunos llegan a Europa, no deben tener Europa, pero dijo Denis, hay jugadores en primera división, en todos los clubes, jugadores así. Yo por eso decía, ¿por qué no le dan oportunidad a los chicos? Ayer la clara muestra es, y no por Arzamendia, que debe ser buen hijo, no sé si ya es padre, buen señor de bien en la sociedad, pero de escuela de fútbol es como termina posicionándose cuando viene el balón. Antes que abrirse, para el primer gol. Se salió. Por eso, y ese tipo de situaciones parece poco, pero selecciones paraguayas antes no cometían esos errores. Claro. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo, niño. Hablando de defensa. Bueno, no es culpa de Zamendia. No, sí, su culpa, Denny. ¿Cómo va a cometer ese error? El técnico es el que le pone a Zamendia. Pero y cualquiera sabe que... Pero el técnico le pone a Zamendia, él no tiene la culpa. Pero hay dos. Y el técnico no tiene la culpa, ¿a quién le pone al técnico? El presidente. La primera división está en España. Yo coincido, Denny. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tenía que haber aprendido. ¿Fueron unos magos los que contrataron o hubo algo raro en la transferencia? Porque no puede ser que por algo está en España. En España, y es limitado para una cosa. A lo mejor, Denny, vos podés llegar con esa carencia a primera, podés llegar, pero ¿cuántos años ya tiene en primera? Ya no puede cometer ese tipo de errores. Por eso ahí estoy con Víctor que dice, es culpable del jugador. Coincido que hay un error del técnico al ponerlo, pero el jugador no puede ser que haga una maniobra tan infantil a este nivel y conociendo cómo te va a jugar el jugador brasileño. En el tiempo lo saca a los dos. Pone a Robert, le saca a Escobar, como diciendo, me equivoqué. Le pone a Martínez y le pone a Arzamendia. Cuando Prieto ya estaba definido. Todo no me funciona. ¿Y a vos no te parece que jugando de visitante y contra Brasil tiene que ser mucho más cauteloso? Claro, lo que dijimos. ¿Y por qué? Bueno, digo nomás la defensa, le diga al niño. ¿Estos pueden seguir jugando en la selección nacional? ¿Quién? Los defensores. ¿Por qué los vas a sacar a Gómez, a Junior, a Fabián? Por edad están todavía para un ciclo más. Salvo que, como dice Denis Canilla, y como los clubes donde están son los que siempre vienen jugando, están en ligas top. ¿Dónde está la falla? Y vos le después pones cada uno con su suplente. Le pones los nuevos centrales del fútbol paraguayo, Pulpito, Duarte y Roberto Fernández. Los nuevos centrales. Dale tiempo a los dos. Dale tiempo, claro. Dale tiempo que se vayan armando y que como vayan le viendo. dimos tiempo a estos jugadores que están. Así es la historia. Pero después encontrar una media cancha que Barro que el otro yo no sé dónde tiene la cabeza. Y repito, independientemente de la responsabilidad de Harrison, que los contrató al primero. Osorio. Berizzo, Barros Esqueloto. Yo creo que la propia dirigencia tiene que sentarse con Barros Esqueloto. Claro. Alguien. Para que te dé explícame una por qué. Tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué cometiste el mismo error? ¿Qué esto es? Claro. Está en prestigio el fútbol paraguayo. Barros Esqueloto después se va a ir. Claro. Se fueron Osorio, Berizzo y se puede ir Barros Esqueloto. Pero si esto sigue así, en este descontrol que el técnico hace con la cagada que se manda, perdón por el término, cuidado, está jugando con un país. Los discursos afuera. Ahora tenemos que preparar un nuevo proceso. ¿Qué es lo que es el proceso para Arturo? Con un producto, porque la selección paraguaya es un producto. Sí, yo sé, yo entiendo. Sí, yo entiendo. Y se cae el producto, no hay dinero. Pero últimamente se desvalorizó bastante. Si yo me callo lo que vos estás haciendo, soy tu cómplice, entre comillas. Así mismo. Es decir, te estoy apañando. Y Barros Esqueloto, no. Está bien lo de Berizzo que tomó, que esto no conoce el mercado paraguayo. No tiene idea. ¿Quién le asesora? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Quién no se sabía que ese mediocampo era una pluma ayer? Todos sabíamos. Todos sabíamos.
comete errores, no da oportunidad, se aferra, es caprichoso, se aferra. Para nacer, así González no te caminó, cambialo. Si no te caminó Tony Zanabria, cambialo. Si no tenés los huevos de sacarlo al Almirón, ¿qué haces? Porque así no se juega con el apellido. Miguel Almirón no en la selección, ¿o qué hizo? No, en el balance, y no es por Almirón, ¿qué hizo la pregunta? Si yo vengo acá a la radio y leo el diario y miro el techo, sí, yo vengo a cumplir nomás. Y el jugador paraguayo no tiene que cumplir nomás, tiene que ser rebeldía. Y el técnico me puso, de ahí, no me deja mover. Entonces, por favor, y después va a poner equipo de la casa contra, ¿cómo es todo lo que viene? Ecuador y Perú. Y después, ahí se va a acordar de Hugo Martínez. Hugo Martínez. Hugo Martínez, sí. Hugo Martínez. Y te digo más, ¿por qué ya no piensa en Hugo Martínez, Lucena, Robert Pires y Damota en el medio? Tiene que pensar ya. Sí, hasta el propio Florentín, que ahora va a jugar en Vélez, lo va a ver mucho mejor para jugar afuera, adentro. Va a tener material. Un ejemplo decía Keisman en Uruguay, nos sorprendió la convocatoria, no esperábamos de Facundo Pelistri, están a la vez de España. Era un tapado. Sí. Y vos le mirás y es un chico así, un flaquito. El otro día jugó de titular ante Paraguay y aquí, que fue la gran sorpresa. José, me pone nervioso el arquitecto de la Goto. ¿Qué dice el arquitecto? Mientras no se tenga doble 6 en la selección, ningún defensor va a rendir. Nunca tuvimos medio. ¿Y de qué hablamos nosotros, arquitecto de la Goto? De eso, cierto. No tenemos marcador en la media cancha. No. Ni aunque tenga los mejores defensores y tu medio no funciona. El medio de Paraguay, nuestro medio campo. Es medio campo y arriba. Falta de gol. No tenemos goles también. Pero si no tenés medio campo, ¿cómo te va a llegar la pelota limpia también? O sea, es todo. Pero peor aún cuando lo armás mal. Peor. Ahí está. Claro. Si tenés recursos limitados, por lo menos tratar de asegurar, pero si otra vez. Por eso yo te decía ayer, Víctor, ponle a Almirón por izquierda y que tire centro algunas veces, no todas las veces, y que te cabecee González con Zamudio, que te cabecee 1 o 2 veces nomás a ver si hacemos gol. Pero le pone a Almirón de doble 9 ahí, debajo del 9. Y ¿cuántas veces? 2 veces fue que tiró Zamudio centro en el primer tiempo. El que menos tiene que tirar centro es Zamudio. Y el que estaba por cabecear era Almirón, al revés tenía que ser. Por lo menos 2, si acertamos una de esas, hacemos un gol y no sé, nos colgamos el travesaño, otro hubiera sido el resultado, pero bueno, hasta eso se equivocó nuestro entrenador, lastimosamente. Ese otro tema, falta de criterio para apoyar, sostener y darle continuidad a un técnico que por lejos dio mejores señales que Berizzo que Loto. Y hoy demuestra en su club todo lo que vale. ¿Por quién habla? ¿Por Chiqui, veo? Sí. ¿Verdad? Sí. Dice claro. Juan, dice por Chiqui, ¿verdad? Sí, porque no termina el proceso entre comillas de Rusia 2018 y él deja la selección. En vez de darle continuidad a lo que estaba dando buenas señales, se apuesta a Osorio en ese momento. Se buscaba un técnico clase A que llevó al mundial, bla, 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 y al final no pasó nada. Porque el costo-beneficio no se aplica con ninguno de los tres que pasaron. Imagínate acá un año, imagínate el salario de ellos, $200,000 mensuales. ¿Y para qué? Para entrenar, para mirar, no se justifica realmente. Un año de esperar, así como pinta la cosa, es regalar otra vez. Regalar otra vez tiempo, dinero, todo. Porque hay amistosos, hay preparativos para el siguiente año. No significa nada, no pasa nada. No, pero tiene ni que estos 2 partidos tampoco ya no pasa nada. Pero algo por lo menos tiene que preparar, si no... Yo no espero nada bueno de esto. Perdemos otra vez tiempo y después cuando estemos en la 6ª fecha de la eliminatoria casi eliminado ahí... Y otra vez. El mismo ciclo de siempre. No, y así va a ser. Profunda decepción. Sí, totalmente. No se dice cosas que son las realidades. En mi caso, lo peor que yo veo de aquí, yo no veo un futuro alentador. No veo. Con todo respeto con nuestros jugadores, inclusive en ámbito local, con el respeto de los Morales, Hugo Martínez, compañía, les falta todavía el roce. Pues 1, 2, 3 jugadores no van a hacer práctica. Necesitamos por lo menos de 15 jugadores a nivel relativamente top, que estén jugando en ligas importantes, y no echo de menos nuestro torneo local, no echo de menos el torneo local, pero un jugador no va a hacer la diferencia. Es cierto, se puede mostrar Hugo Martínez, pero necesitamos un todo. Esto es fútbol, no es tenis. Necesitamos que sea un equipo y por lo menos tener 15, 18 jugadores buenos top, sumado a que también la cabeza del entrenador sepa dónde ubicarlos, no siempre jugarse con el mismo lateral que hasta ahora, con todo respeto. A mí me parece extraño que siga jugando Arzamendia cuando no rindió
y Jugó con Berizzo también. Jugó con Berizzo. Y jugó con Osorio también. Sí, el único partido de sigue Osorio jugando. estaba Arzamendia. Arzamendia estuvo con los tres. Sí. Y aprovechar de aquellos que sí están de momento, que están en sus clubes, que están jugando, y por supuesto, algunos a nivel local pueden rendir, otros no, y es un momento también de borrón y cuenta nueva. Si hay un enojo con Deli González, si hay un enojo con Melgarejo, si hay un enojo con alguno, arrancar de cero. Y hay jugadores que completaron su proceso en la selección, que siempre que se pusieron la remera de la selección nacional, no rindieron, no funcionaron. Darle las muchas gracias o sin darle las muchas gracias no se les cita más. Y hay jugadores así a quienes sí tenemos que ver y otros que no. Definitivamente esa autocrítica. El mejor jugador de Olimpia hoy quién es. Derly González. El mejor de Libertad quién es. Melgarejo. Ni Lorenzo Melgarejo ni Derly González. Y los dos ya tienen experiencia, a diferencia de los otros que son son ya tienen agresivos, rosa. en un momento dado, Derly era la cara de la Lorenzo y selección. Derly, Pancho, tiene la característica del jugador paraguayo. Claro. Después podemos discutir una pelota mal entregada, más puesta, una que hizo de más. Es más, si vos no tenés volantes de marca, ponelo al Melgarejo ahí, que te va a dar más marca, no sé, te va a hacer algo diferente a lo que tenemos. Melgarejo, volante, doble 6 ahí. Ponele con Martínez. Busca la alternativa, no te cases con lo mismo de siempre. Ahí, ahí vamos a entrar en la improvisación también ya. O sea, No, te va a rendir él. Ese muchacho te va a rendir. Donde vos le pongas te va a rendir. Olvídate, Pancho, el medio campo con Villasanti. Olvídate de él. Sí, otro caso que tuvo muchas oportunidades. Sí, en la Dale, selección. fuerte lo que digo, puede rendir en su club. Es fuerte lo que digo, olvídate. No, así nomás. Es fuerte, porque me dirán, el jugador único responsable, no. Desde la cabeza, Harrison tiene que hacer una revisión con la dirigencia, reunirse con Barros el Queloto, porque la frustración es enorme. Es brutal en lo que está pasando. Y los técnicos fueron consecuencia de lo que está pasando. Acá te decir un técnico famoso como Barros Queloso que no entiende lo que está pasando acá. Se mandó cagar, repitió el mismo equipo. ¿Y qué resultado le dio? ya venía un fracaso en la MLS también. No, pero estoy hablando acá. ¿Qué resultado le dio acá a la selección nacional? Nada no le dio. Si alguien tiene una responsabilidad, habla, proponete, habla, basta de discurso. Él se escuda en que le dan una selección prácticamente eliminada. No, pero mentira. si vos tomaste 4 partidos, es que no es una mejor impresión a una eliminada. La impresión lo que nosotros queremos. La forma. No tiene ataque, que vos no hayas hecho un gol en 7 fechas, te dice todo. Y que en todas las eliminatorias solo 9 goles. Hasta contra Uruguay teníamos matemáticamente muchas posibilidades si nos vamos 3 puntos. Es mentira, eso que ya me es parece que el ir muy lejos, otro tenemos no tiene gol. culpa. Cuando Paraguay atacaba o atacó en las eliminatorias, mira, estamos atacando, estamos llegando. Venezuela. Ayer cuando llegó 14 Paraguay goles. en un momento dado dijimos, mira, pasamos la media. Vos lo cancha. que decís que hasta el córner se festeja hoy. Sí. Mirando Hasta el córner aquí, se así, festeja los, para- los- Sí. los goles a favor. Venezuela, que está último, tiene 14 goles a favor. Paraguay tiene 9 goles a favor. Bolivia tiene 23 goles a favor. Bolivia. Mirando los 3 de abajo nomás. Comparando un poquitito. Lo que está en otro nivel. Pasaron los 10 goles. Nosotros ni siquiera llegamos a 10 goles. Y esto es fútbol. ¿Cómo se gana? Con goles. Con empate no nos vamos a ¿Y cuántos ningún lado. goles nos Y hicieron? después- 26, Ahora 23 goles. 23 en 16 partidos. Otra selección que me extrañó así mirando los números que recibió una buena cantidad de goles, Uruguay, está cuarto, 22 goles recibió, pero la diferencia hizo 19 goles. Una Ok. situación allí, así como recibió, Equilibrio. hizo goles, 19 goles hizo Uruguay y marcó 19 y recibió 22. Pero los números son crudos y reales. Aquí tiene que haber un mensaje rotundo Y general para en todos. estos días ya, que no se quede haciéndolo para ahí, que sea todo calmo, tiene que salir a hablar, a proponer cosas diferentes para que le puedan motivar nuevamente a la gente, a la afición. Y justificar. Yo puedo totalmente. hablar si no justifico. Sí, Puedo sí. hablar y no justifico. Uruguay se jugó sacándolo a Tavares Sí. y metió un técnico que no dirigió ante ninguna selección y que estuvo Alonso más afuera que adentro, pero estuvo bien asesorado. Hoy están hablando de Argentina con Scaloni, Sí. con sus asesores, una campaña extraordinaria. Lo resultado de aman a fútbol. Scaloni. ¿Eh? Lo aman a Y bueno, Scaloni. ahora, Y arrancó, pero cuando se le nombró, ¿quién era?
Nadie no Le tiene pegaban con un palo antecedentes. también. No tiene, igual que Alonso. Y ¿eh? potenciar nuestras formativas y el torneo de la categoría Claro. formativas, no escudarnos en la pandemia y no nos podemos jugar porque los chicos no tenían vacuna y se quedaron colgados cuánto tiempo los jugadores de la formativa y no jugaron por la Mucho. situación de la pandemia cuando ya previamente no se trabajó bien en formativas. En su momento llegamos a tener 10 equipos en primera división. Eso es una situación también que hace al fútbol paraguayo, la verdad. No podemos quedarnos con 10 equipos en primera división. No. Tenemos que tener 12, 14, expandir nuestro fútbol. Si tenemos que volver, por ahí soy muy lírico, pero si tenemos que volver a la situación de donde los directivos tienen que poner la plata de verdad y no solo esperar de los derechos de televisión. No podemos con un torneo de categoría intermedia solamente con 6, 7 fechas. Tiene que durar un año como mínimo. Claro. Tus equipos de la categoría intermedia ascienden a primera y no tienen estadios disponibles donde jugar. Van deambulando para pedir estadios. Hoy, de los 4 ascendidos, solo uno tiene estadio, que es General Caballero de Juan Mallorquín. Con el respeto de Ameliano, de Tacuaré, de Resistencia, no tienen estadio. En la intermedia no tenían estadio de Ameliano y Tacuaré. Y así nos va. Eso es un todo a la hora de la verdad. Otro tema. Tiene que ver con la selección y nuestro fútbol. ¿Cómo se permite tener 5 extranjeros? Y todo lo que viene no son mejores lo que tenemos. Ocupan lugares. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Porque Ocupan lugares. Argentina ocupan lugares. tiene 6 extranjeros Ah, no y puedes Argentina... compararte con Argentina, Brasil, no puedes comparar. Somos Pero, Paraguay. ¿y dónde? A cualquier Somos parte. Paraguay. Uruguay, entonces vamos a Uruguay. Uruguay también tiene jugadores extranjeros y te vende un jugador directo a Italia, te vende un jugador directo. Hoy en día nosotros no podemos compararnos con Para mí nadie. eso no tiene nada que Venezuela ver está con por el- encima de nosotros, Bolivia está por encima de nosotros. ¿Cómo vamos a compararnos con Brasil y Puedes tener un Argentina? reglamento de tener 5 o 6 extranjeros dentro de tu liga. Vos mismo como equipo, vos tenés que potenciar lo que tenés adentro. ¿Quién te va a comer? ¿Quién te va a dar el dinero después? Tus jugadores de las formativas. Son tus chicos de su Yo 16, 17. en esa Cuidala a coincido ellos. 100% Cuidala a los con, que con están en tu niños. casa. Acá hay que cuidar la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima del fútbol paraguayo y que a la larga va a ser el producto vendible para tener jugadores de selección? Los jugadores de base. Siempre y cuando te sirvan. Claro, Pero- pero trabajándolos bien. Pero Arturo. siempre y cuando te sirvan. Mira que si sacamos una camada de Cardoso, de Caniza, de Pablo da Silva, de Roque, Yo- teniendo el estado de las canchas que se tenía y la metodología sin tantos avances tecnológicos que Yo hoy quiero se decir tienen algo fuerte. anteriormente. ¿Me permite, señor? Lo que quiera. Se está riendo aquí. Sí. Déjame terminar. Ok. te digo. Si sacamos una camada fantástica de esa condición, esa calidad técnica, en esas condiciones, ¿por qué no sacarla hoy? ¿Por qué? Porque se está trabajando mal abajo. Claro. Y yo quiero volver a lo que dijo Arturo. Asesores. Robert Harrison no se asesora. No tiene Se asesores. asesoró. A lo mejor se asesoró mal. Y yo no puedo llevar a mis amigos a mi empresa. Decir lo que quiera. Él llevó prácticamente a sus amigos que estaban en Nacional, ahí en la selección paraguaya. Sí. Con todo respeto, ¿verdad? Yo le aprecio mucho a Enrique Sánchez, pero él es político, no puede llevarle a asesorarte en la selección paraguaya, por Dios. Douglas Martínez, él es mecánico de profesión. Es lo mío que yo me vaya a llevar mi auto a decirle, me dice el mecánico, tu problema es motor. No, cámbiame una bujía. Él es mecánico y se va como director de no sé qué en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Por favor, ¿qué le puede enseñar? Ellos por la pelota dicen que es cuadrada. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí volviendo a lo que dice don Arturo, el problema es asesoramiento. En un lugar tan estratégico donde todos están involucrados, todo un país, no podés llevar a tus amigos como asesores. No podés, es criminal eso. Y a la larga el fútbol te da el lugar que te mereces. Haces mal, ahí están los resultados. Sencillo es. No sé cómo va a salir de esta nuestro presidente, pero no podés. Me duele porque yo le conozco a ambos. Igual ya me habrán marcado, pero alguien tenía que decirlo. Y así de crudo. Pero no es presidencia técnico. También. Pero si yo le digo... No, pero si es presidencia técnico, yo puedo tener asesores, pero yo puedo tener un asesor técnico y un técnico. Arturo. ¿Y el otro puede ser político o no? Sí, Bueno, solo que... Si yo tengo un buen técnico y tengo un presidente que confía en mí y yo le retribuyo, la confianza está. El problema es que ninguno de los técnicos, y se equivocó Harrison en nombrar los técnicos. Ese fue el primer error. Sí. Pero Arturo, si yo tengo... yo soy... No tuvo gente que le sugirió claro, bien. si yo estoy al lado de Harrison, le digo, presidente, vamos a hablar un poco. Mira, tu técnico que hizo. Vamos a conversar. ¿Por qué le pones a Méndez en un partido contra Brasil? No, ya está Martínez.
¿Por qué no le preguntamos? Vamos a hablar por qué le pone a Ojeda por derecha, siendo que él rinde mejor en el centro del campo. ¿Por qué hace estos cambios? ¿Por qué no le preguntamos? Vamos a llamarle, vamos a tomar un café, preguntamos a ver, ¿y cuál es el futuro? ¿Por qué no le pone a Morales ya si ya estamos eliminados? Vamos ya a buscar la alternativa. Esos son los que, así se tiene que actuar. Pero de momento, dado que Barro que el otro repite el fracaso de Uruguay, ahora ya te dice todo. Perdón. Estaba Mabel Rolón en línea. Disculpame, Mabel, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hablamos del Shopping Mariscal. Contanos, la feria, contanos. Hoy arranca la segunda edición de la Feria Emprende Shopping. Asimismo, contamos con más de 70 emprendedores. Estamos hasta las 21 horas con muchísimas novedades, productos y servicios de emprendedores que están innovando, teniendo ideas que cambian, o sea, que constantemente con cambios positivos, transformadores, así que les invitamos. Con relación a esto que estás mencionando de los distintos rubros, Mabel, ¿verdad? Sí, así mismo, tenemos de todo, tenemos productos elaborados en madera, en cuero, filigrana, tenemos servicios que cuentan, por ejemplo, con capacitaciones para personas que quieran emprender. ¿A qué hora arranca? Arrancó a las 9 de la mañana, va hasta las 21 horas. Perfecto, ya arrancó todo el día prácticamente. Todo el día, todo el miércoles, esto es cada primer miércoles de cada mes. Con 70 emprendedores con negocios emergentes que ofrecen productos y servicios de excelente calidad e innovaciones, con iniciativas creativas, con altos estándares, los asistentes también podrán disfrutar de charlas inspiradoras, música en vivo, talleres que tienen que ver con emprendimiento, gastronomía, que busca atraer al público, ¿es así? Así mismo, Arturo, vamos a tener varios talleres e incluso varios disertantes que hablan de emprendedurismo y gestión para la gente que le interese saber sobre planificación de negocios también. A las 9 arrancó y termina a las 9 de la noche. Termina a las 9 de la noche, a las 17 horas, música en vivo con varios músicos. Muchísimas gracias, Mabel, gracias por tu tiempo. A vos, Arturo. Gracias. Esperamos a todos. Rolón de la actividad que va hoy, comenzó a las 9 en el Shopping Mariscal, ¿verdad? Así es. Contigo, Luis. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación y con amplia garantía, con las SUV-GAG, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power, DLS Motor S.A. Contactanos al 671-447, visitanos en nuestro showroom de Avenida Mariscal López, esquina Pucurú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Vuelve con toda la feria mensual de Tupí. Del viernes al domingo vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupí te puede ofrecer. Al contado y en cuotas te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo horario especial de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. FIFA notifica a Olimpia que debe pagar $500,000 que adeuda a Emanuel Adebayor. $500,000 se le suma. ¿No era que el jugador dijo que no, pero el representante dijo que sí? ¿Cómo es? Y lo del representante supuestamente. Y sí, sí, al final el representante fue el que, o por lo menos lo que se supo es que él... Porque Adebayor no tenía la intención de, pero sí el representante. Es el mismo ejemplo de que está el técnico de Libertad, que supuestamente quiere cobrar a sus ayudantes, pero él no. Pero al final todos quieren cobrar. Hablando de Olimpia, César Vallejo Olimpia por Copa Libertadores ya tiene árbitro. Miércoles 9 de febrero, 21:30, árbitro Jesús Valenzuela, de Venezuela. ¿Para qué partido? César Vallejo Olimpia. Venezuela. Desde la UFI no hay seriedad. Ejemplo, Nacional B participan equipos que ni siquiera han disputado un torneo en su liga. Y las escuelas de fútbol en el interior es paupérrima a nivel país. Pero la UFI recauda billones en cada 170 ligas a nivel nacional, dice. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en nisal.edu.com.py. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Encontrarnos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ICA. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entrate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precios de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre están ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Osvaldo Domínguez tenía Curiel, Caje, Vargas, papá de Enrique Vargas Peña, Claro. en la divisional. Pero Osvaldo tenía una forma muy particular de manejar el club. Le preguntaba a Cubilla, ¿por qué este? Y Cubilla le decía, ¿por qué? También. Le preguntaba, ¿por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si vos como jugador perdías o no jugaba bien un partido, olvídate, se va junto a vos, te encara hasta que tenés que rendir el próximo, si no te da el club. Sencillo. Esa era la forma de manejar a Osvaldo en Olimpia y le funcionó. Sí, en Olimpia, no en la selección. En Olimpia, te digo. Aclaramos que cuando fue director del departamento de selección, Osvaldo, no. Entramos último en esa fase de grupo con Ecuador y con Chile. Y eso lo sabe Osvaldo, y es la deuda pendiente que tiene Osvaldo. En Olimpia lo manejó muy bien, no así en la selección nacional. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y salen sí o sí. 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT por Emoy. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laura del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años en investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement that Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Síguenos en redes sociales. Base, cuida tu diversión.
Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta Salita para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala, así como la avenida Mariscal Vez, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El costo de la cabina del Olimpia, que si nos hacemos ahora no es por el costo, sino por una cuestión de cuidado, aclaro, una vez más. Las cabinas tienen un costo de 3.300.000 semestral y 6.600.000 anual, para el uso de la cabina para uno. Antes no cobraban, ahora cobran. El costo de la cabina para radio, si querés poner. Sí, mismo caso de Cerro también. Cerro, sí, así mismo. No, pero con Cerro pero ya se con arregló. Cerro ahí... Con Cerro, ya de acuerdo firmado. Lo que esto es nuevo del Olimpia para la temporada. Por eso le dije a Rodrigo decirle a la señorita Lourdes que después le envíe a Julio Juan del Puerto, ¿verdad? Estamos hablando de lo siguiente. El uso de cabina de transmisión tendrá un costo de 3.300.000 semestral y un costo anual de 6.600.000 anual. Sí, en cancha Olimpia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 con Petrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Sol de América. A partir de este año, con pagos mensuales, se da todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712. Encontranos en redes sociales como @soldeamerica, Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, presenta Frutos de los Andes. No está en México, tiene que viajar a México. ¿Cómo está León Lecanda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todos por allá y les mando un fuerte abrazo. Feliz año todavía, si se vale. Gracias, León. Desde México ya está lo de Ángel Romero, el contrato por un año. Contanos lo que significa para Cruz Azul, León. Bueno, significa seguir apostando y confiando en jugadores paraguayos. Le ha ido realmente bien a Cruz Azul con futbolistas de esta nacionalidad, desde Carazaguer, ¿no? O elementos que dejaron huella en la institución, como por supuesto podríamos considerar a Pablo Aguilar, ¿no? En la actualidad, un hombre clave en la definición de Ángel Romero. Platicaba con Pablito hoy por la mañana y me decía que él fue pieza clave en el convencimiento de Ángel Romero para que tomara la decisión de venir a Cruz Azul. Evidentemente importó mucho que llegue como jugador libre, que se acordara todo en unas cuantas horas, porque ayer justo a las 5 de la tarde fue el cierre de registros en la Liga MX y toda la documentación se alcanzó a ingresar a tiempo para
poder confirmar ya por la noche en la institución el fichaje de Ángel Romero, que llega efectivamente en un contrato por un año, y la razón, yo consultaba con la dirigencia de Cruz Azul, es porque, entienden que el jugador lleva parado algunos meses, que evidentemente es una apuesta de dos filos, ¿no? Por un lado puede salir muy bien, puede ser un jugador de una enorme calidad y categoría, como todos sabemos que la tiene, y que lo demuestre en Cruz Azul, y por el otro lado, pues ya también con 29 años de edad y después de un tiempo parado, podría no funcionar, ¿no?, en su adaptación al fútbol mexicano, donde no ha jugado nunca. Entonces, basado en el rendimiento, se sentará la directiva de Cruz Azul en el verano con Ángel Romero para negociar una extensión de contrato o simplemente ver cómo transcurre el segundo semestre del año en Cruz Azul. León, hablabas de la importancia de Pablo Aguilar para esta negociación. Quizás Cruz Azul ya venía interesado, pero se dio esa típica referencia que piden los jugadores y Pablo Aguilar hasta termina convenciendo, entre comillas, a Ángel para decidirse finalmente a Cruz Azul, porque se sabía que estaba lo de Boca también latente como una posibilidad. Sí, totalmente. Y es que cuando llegó Juan Escobar, las referencias las había dado también Pablito Aguilar. Cuando estuvo Cruz Azul a punto de fichar a Robert Morales y Alexis Duarte en este mismo mercado invernal, las referencias que tomó la directiva de Cruz Azul fue justamente con Pablo Aguilar y Juan Escobar, y sus representantes, por supuesto. Y ahora, cuando la situación de Ángel Romero se destraba, porque además estaba prácticamente arreglado con Boca Juniors, tiene que ver mucho con el acercamiento de Pablo Aguilar, es decir, ellos dos en particular tienen una gran relación, Ángel Romero y Pablo Aguilar, charlaron, me lo contaba hoy mismo Pablo en la mañana, que platicaba yo con él, y me decía que justo, ¿no?, Pablo Aguilar es quien le acerca el nombre de Ángel Romero a la directiva, en particular al director deportivo Héctor Lara, después al presidente ejecutivo Álvaro Dávila, y ya son ellos los que en el último fin de semana, previo al cierre de registros, les estoy hablando entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, hacen el contacto directo con el entorno de Ángel Romero, le hacen la propuesta. Evidentemente es un salario 2 veces superior al que iba a ganar en Boca Juniors, pero además hacerle sentir como un jugador especial, como un jugador que evidentemente se espera mucho de él, que aporte, y digo porque en realidad es la gran apuesta tras la salida de Jonathan del Cabecita Rodríguez, un jugador que fue el último campeón de goleo de la institución, que metió el gol del campeonato en mayo del año pasado, después de 23 años y medio que Cruz Azul no ganaba un título de liga. Entonces, claro que la apuesta en Ángel Romero es muy alta, ¿no?, las expectativas que hay en lo que pueda traer a Cruz Azul. Y ya cuando Pablo dice, mira, este chico tiene todo para triunfar aquí, evidentemente le hizo mucho más sencillo el camino a Cruz Azul, que en unas cuantas horas arregló el tema contractual, la parte salarial, el bono por firmar y, por supuesto, toda la documentación ya a ingresarse el día lunes. León, para las necesidades actuales de Cruz Azul, una vez que se ponga a punto Ángel Romero, ¿lo ves jugando más de punta o más de delantero por fuera en la actualidad de Cruz Azul? Esa es una muy buena pregunta, y obviamente, tendría que ver cómo conforma el equipo el técnico Juan Reynoso. Cruz Azul el año pasado tenía 4 puntas, digamos 3 nominales y uno que era como ese falso 9 que puede jugar igual de centro delantero, que era el Cabecita Rodríguez, pero tenía también al argentino Lucas Pacerini, que ya fue dado de baja, al ecuatoriano Brian Angulo, que ha tenido algunos temas de indisciplina y se irá en el verano, y a una gran apuesta del club, que es Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, en donde, Santi, evidentemente se le espera mucho de él en la institución. Es un chico con 20, 21 años, que ya ha tenido incluso convocatorias en selección mayor con el Tata Martino. No ha jugado todavía en el Tri Mayor, pero sí ha tenido convocatorias para partidos amistosos, no para partidos oficiales. Y nada, evidentemente cuando se deshace un poco esta delantera, ya con la salida del Cabecita Rodríguez, la de Pacerini, con los temas de disciplina de Angulo y con el hecho de que, Santi no se le puede poner todo el peso encima de ser el goleador del equipo, entonces sí creo que se abre una posibilidad para Ángel Romero de que juegue como punta. También llegó Iván Morales, seleccionado chileno, 22 años, viene de Colo-Colo. Los dos, de hecho, fueron anunciados ayer, más o menos a las 10 de la noche, hora de México.
5 horas después de que ya los registros se habían cerrado, pero repito, la documentación se ingresó a tiempo. Y justo yo creo que entre ellos tres, entre Iván Morales, Ángel Romero y Santiago Jiménez, estará el puesto de delantero titular, siempre que en el entendido de que en los extremos hay posibilidades, porque Juan Reynoso suele jugar con 2 extremos. León, ¿cuándo él se tiene que acoplar a los trabajos, Ángel Romero, y en qué etapa final ya de los amistosos está el Cruz Azul? ¿Le llevaría todavía un cierto tiempo a Ángel poder ser parte del equipo titular o afianzarse? Sí, indudablemente. Bueno, todavía no hay un itinerario. El club nos lo comunica normalmente a los periodistas que estamos cerca de la institución. Entonces se espera que Romero pueda llegar entre el día de mañana y el viernes a la Ciudad de México. No creo que llegue el día de hoy, pero bueno, ya nos habrían comunicado para entonces, ¿no? Y claro, lo inmediato será, por supuesto, ponerlo a punto físicamente, ¿no? Ahí tendrá un trabajo fundamental con el preparador físico Gustavo León Bruno. Tendrá que ponerse desde luego a tono muscular, tendrá que adaptarse a la altitud de la Ciudad de México. Es difícil jugar, aunque en Sudamérica hay muchas plazas que también tienen altitud, ¿no? Pero bueno, en la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, hay mucha contaminación, ¿no? Como toda capital masiva en el mundo, y eso le suele costar a los jugadores en cuanto a la adaptación. Ahora lo mismo viene de un tiempo parado, sin jugar, entonces yo no lo veo realmente peleando la titularidad pronto. A mí me parece que sí le va a tomar algunas semanas de adaptación física, de acondicionamiento, de comprensión sobre el sistema y lo que espera el técnico Reynoso en la cancha de él, pero estoy seguro de que en cuanto esté, le va a aportar mucho Cruz Azul. Hay grandes referencias de Ángel Romero, tampoco es que yo vaya a descubrir el hilo negro, y menos con ustedes, ¿no? Paraguayos que lo conocen todavía mucho mejor que nosotros en México, pero es un hecho que sí, que no va a estar listo tan pronto, y que cuando esté listo va a ser de mucha utilidad para Cruz Azul. León Lecanda, nuestro colega en México, acá en la mesa de fútbol de la Grande Radio Monumental, tenemos como compañero a Denis Caniza, que jugó en Cruz Azul, León. Claro. De hecho, a Denis Caniza lo conocí, estaba yo muy joven, yo trabajaba todavía en el diario Reforma, un periódico de circulación nacional aquí en México, y yo cubría Cruz Azul en aquel entonces. Me tocó la etapa final de Denis Caniza en Cruz Azul, me tocó por supuesto Carlos Bonet, me tocó desde luego Cristian Riveros, un fantástico volante de contención, me tocó la época de Pablito Ceballos, Roque Santa Cruz, pero por supuesto con mucho cariño recuerdo a Denis Caniza. A lo mejor él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo bien de él. Yo empezaba apenas en el periodismo deportivo por ahí del año 2007. Un fuerte abrazo te mando, León, desde la distancia. Soy Denis. Gracias, Denis, qué gusto saludarte. Igualmente, te mando un fuerte abrazo y decirles que se llevan un muy buen jugador. La verdad que sí le va a servir mucho a Cruz Azul por el nivel. Lastimosamente no venía jugando mucho tiempo, pero yo sé que va a resurgir nuevamente Romero ahí en Cruz Azul, en el fútbol mexicano. Me queda claro que sí, Denis, y te puedo decir algo. Juan Reynoso ha sido un entrenador clave para eso. Es decir, llegó en un momento del equipo muy golpeado, venía de perder una final que ganaba la ida 4-0 contra Pumas, la vuelta impensable, Cruz Azul pierde 4-0, y estoy hablando de diciembre del año 2020. Le cuesta eso el trabajo a Robert Siboldi, el técnico uruguayo, que me parece que había hecho un buen trabajo hasta entonces. Y ahí es cuando toma Juan Reynoso con muy pocas expectativas, porque además se hablaba de que Antonio Mohamed iba a venir, de que también Matías Almeida, o hasta Hugo Sánchez, o sea, técnicos de alto perfil, ¿no? Si bien Hugo tiene muchísimos años sin dirigir, pero bueno, venía un técnico, digamos, en un perfil más bajo, como Juan Reynoso, con muchos blasones en el fútbol peruano, sí, como entrenador y por supuesto como jugador, pero no tanto con esas credenciales en México. Y Juan tomó el grupo y en el primer semestre sacó campeón a Cruz Azul después de 23 años y medio, Denis, y tú sabes lo que eso significa para el mundo en Cruz Azul, porque lo viviste de cerca, y por supuesto lo que hizo Reynoso fue un mérito tremendo de hacer revivir a jugadores que parecía que estaban terminados, ¿no?
y creo yo que eso es una gran posibilidad que tiene, y no digo porque Ángel Romero esté terminado, todo lo contrario, pero sí un jugador que necesita confianza, que necesita que lo ponga a jugar, que necesita brindarle justo todo eso que el entrenador hace en el trabajo tras bambalinas y que la gente no ve. Yo creo que sí lo va a hacer con Ángel Romero. Y Denis, decirte que la admiración siempre hacia ti, siempre fuiste un caballero con todos nosotros. Tenemos excelentes referencias de los paraguayos, una muy buena relación acá también llevo con Bruno Valdés, con muchos, ¿no? Y han sido realmente maravillosos. Pepe Cardoso, ¿no? Por supuesto Pablo da Silva, Darío Verón, que no le encanta hablar mucho con los medios, pero sí, realmente es una gran relación del fútbol paraguayo con el mexicano. Dale, León, te mando un fuerte abrazo. Aquí se comunica contigo el comandante Arturo. Gracias por este tiempo, León. Seguiremos charlando todo muy válido con relación a Ángel Romero y su presencia en Cruz Azul del fútbol mexicano, que tiene una muy buena historia, incluyendo a Denis Caniza en el poderoso equipo azteca. Un saludo, León, gracias por tu tiempo. Un saludo y gracias. Solo decirles que Juan Escobar está a punto ya de renovar por 3 o 4 años más con Cruz Azul. Juan Escobar renovando. Gracias, León, muy amable. Saludos. Gracias, León Lecanda, el colega mexicano. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completa, signo con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y MAC. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. $500,000 a Deva York. FIFA. ¿Puede llamarle al doctor Machado? Daniel Machado, ¿sí? ¿Quién lo Machado. trajo a Nueva York? Gerardo. Llamarle, a lo mejor está enterado el doctor Machado. Siempre nos atiende. El que lo trajo a Nueva York, Sí. con Rodrigo también. ¿Verdad? Él fue solo. Rodrigo Coda también. Sí, Porque, estaba ¿quién también, tuvo sí. mayor participación? El que hablaba más para Machado. los medios es el doctor Machado, sí. Para ver qué dice él, porque $500,000. Y así nomás, suma y sigue. Incluso la última vez que se habló con él había aclarado que la demanda no venía por parte de Adebayor, sino el representante del jugador. Pero hoy se confirma porque llegó la notificación de FIFA Olimpia. Ganaba $200,000 por mes. Adebayor. Así era. Muchísimo. Así era. Todo lo que querés para tocar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillala 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución desde tu celular a través de Visión Digital. Puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que te conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casígoro en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón Conectambro, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Rodrigo Coda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Comandante, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Aquí te tuvimos, Rodrigo, a vos y a doctor Machado en la mesa cuando venía a Debayor. Ahora surge la información, $500,000 es lo que Olimpia le reclama vía FIFA. ¿Y cómo vos entendés esto, Rodrigo, que dice la información? Que hay un reclamo de $500,000 a Debayor. ¿Es el representante? ¿Cómo esto es? Mira, Arturo, inicialmente cuando Adebayor llegó a un convenio con el club, cuando se dio aquella vez su partida, ellos habían acordado, tengo entendido, que soy sincero, nosotros ya no estuvimos involucrados en eso porque obviamente habíamos tomado una postura diferente a la de ellos. En el sentido, nosotros a la Olimpia no le reclamamos ni tenemos nada que reclamarle, al contrario.
En ese momento el jugador había acordado, si no estoy equivocado, una modalidad de pago y el resto iba a quedar pendiente. Y bueno, tengo entendido, porque estoy escuchando por los medios de prensa, que él ejecutó un poco el acuerdo y bueno, procedió a demandar. Reiteramos cómo viene entonces el tema, Rodrigo. Y te vuelvo a repetir, Arturo, inicialmente él había arreglado su salida y quedaron ya a buenos términos. O sea, fue lo último que nosotros tuvimos. Como te digo, nosotros en el momento en el cual ellos manifestaron, en verdad fue su representante en que en todo momento manifestó la intención de demandar al club. Tomamos una postura distante de eso porque creíamos que no era oportuno ni tampoco era lo que correspondía en aquel momento, ya que el Club Olimpia hizo un esfuerzo muy grande para el fichaje y nosotros creíamos que ya con los gastos que se habían ejecutado por parte del club estaban más que correspondidos para con el jugador y también con el agente que había llevado una plata por adelantada cuando él llegó al país con el jugador. Rodrigo, es decir, había un plazo en el cual Olimpia tenía que ir abonando ese monto y Olimpia era consciente de que si llegaba el plazo, cosa que ahora acontece, el jugador podía demandar. Eso es lo que está pasando en resumidas cuentas, ¿verdad? Mira, hasta la instancia que nosotros tuvimos conocimiento, obviamente como cualquier contrato y cualquier jugador que es contratado por un club, y tanto con el agente y con el jugador, se firman contratos donde normalmente los pagos no se hacen de una, sino que son fraccionados. Al momento del acuerdo del jugador con el club, yo tenía entendido que él había acordado que se pague hasta ese momento y ya después los pagos restantes quedarían cesantes. El representante sí desde el día 1 manifestó que él no iba a dejar cesar los pagos y que él iba a intimar las vías reclamatorias correspondientes. Pero así, te digo, me sorprende la actitud del jugador, no sé si inducida por él mismo, porque yo tenía entendido que él cortó vínculo con el agente una vez culminada la negociación. Bueno, muchísimas gracias, queríamos tu opinión, más que tu opinión, que teníamos en conocimiento lo de Adebayor. Ustedes participaron de la presencia en nuestro país de que entonces fuera la gran figura internacional. Gracias por tu tiempo, muy amable, Rodrigo. Dale, Arturo, un abrazo. Gracias, muy amable. Rodrigo Codas. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas despierto. Acércate a la resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Gil Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a hacer la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su Pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes arranca la primera fecha del torneo Apertura. El viernes 18-15, Sol de América Nacional en Villa Elisa. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El día viernes, igualmente a las 20:30, el duelo Olimpia General Caballero de Mallorquín. Charte Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazados es una fuerte Charte Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Para el día sábado 18:30, Resistencia ante Tacuarembó.
La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Hecho Puchupe, Quitadol. 12 de octubre, Libertad. Juegan en Itagua el día sábado 20:45. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día, participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.pg. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El domingo, los siguientes juegos: Guaireña Guaraní, será en Villarrica. Guaireña Guaraní, 18:15. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casas Centrales, Sevillana Casi, R2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa de Arcano Martínez, teléfono 227-37 Guaireña Guaraní, decíamos 18:15 el domingo. El domingo 20:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño, Ameliano. Hoy miércoles de descuentos reales. Hoy es día de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en nuestras sucursales. Y con todas las formas de pago, hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Sí, repaso de todo lo que se vendrá el fin de semana, con 2 partidos el viernes, 2 el sábado, 2 el día domingo. Sol de América Nacional, Olimpia General Caballero, los partidos para el viernes. Joven, hoy es tu futuro. Afílate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entérate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalón, Soñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Martín viene. ¿Lo vas a presentar cuándo? El domingo. El día del partido. Creería que debe ser ese el día. ¿Y te parece presentarlo un domingo? Y por el día que llega y todo ese tipo de presentarlo cosas. ante la gente. La gente, claro, la gente allí. ¿Solo con quién juega? Ameliano, domingo a las 20:30. Y ahí le va a presentar. Y ante la gente por lo menos puede ser una que buena va a recorrer, va a entrar opción. dentro de la cancha. Y hacer picaditas, saludar a la gente. Y vos ya sabés que va a ser. No, yo... No, aprovechando que va a estar la gente. Intuición, ya que va a haber mucha gente seguramente en la cancha. Cuidado con Ameliano. Y el jugador... Sí, es un muy buen equipo. No digo mía si pierde Cerro. No sé, cuidado con Ameliano, me digo. Pero es buen equipo. Pero hablando en serio, es buen equipo. Sí, buen equipo. Está armado, ¿no? De los que ascendieron me parece que puede terminar siendo protagonista. No, protagonista del campeonato no creo, pero está armado. Está armado, sí. A Luqueño le ganó bien en la serie. No es que ganó por accidente o por esas cosas del fútbol. Y en los amistosos también. Sí. Le ganó al 12 y el segundo del equipo jugó contra Olimpia. El equipo B contra Olimpia perdió ahí apenas. Sí. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad de apostar.le. Apostar legal, apostar sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. En Medilife, queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Vuelve con toda la feria mensual de Tupi. Del viernes al domingo vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupi te puede ofrecer. Al contado y en cuotas te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Santa Cruz viene para acá. Sí. Nosotros habíamos anunciado el jueves que iba a venir. Jueves viernes viene. ¿Y por qué no le presenta antes? ¿Por qué me tiene que presentar en la cancha de Cerro? Bueno, Cerro puede hacer lo que quiera. Seguro se puede hacer la conferencia para los medios, el anuncio oficial, pero ante la gente... Desde el lado que justo va a estar la gente el domingo. Sería el domingo, sí. Ante la gente. Hizo un gol de cabeza Moreno Martín, hablando sí, de... Sí, pero viste que de acuerdo a un resultado y se entendió.
No sé si, ¿cuándo alguna vez lo presentaron a un jugador en Cerro en pleno partido? O antes, digo. Y generalmente los refuerzos vienen y saludan, están ahí en preferencia. No, eso es otra cosa. Aparecen dentro del campo. Hoy dijiste que entra Moreno, cada picadita, cada gol de Y el cabeza. partido no recuerdo, pero así en la previa, así en otros días. Las últimas presentaciones fue la de AEO. Así en Sí, la en el olla. estadio, sí. AEO en el Con estadio. Oscar Rubí y Victorino, que hubo 5.000 personas. En el estadio, ¿verdad? Pero no había partido. Está bien, va a generar emoción. Sí. No, y por así bien, presentación hasta- del estadio afuera, ¿qué otro recordás ahí de Cerro en los últimos años? La de Fabro que fue... Fabro también fue con público. Esa fue multitudinaria. Público, sí, Oh. cierto. Fabro. Hizo en Cerro la pantalla, con Boca. Exactamente, pero en un partido amistoso, ¿verdad? Sí, En con un partido Boca. amistoso. Ajá. La presentación allí. ¿O no era Boca? Para mí que era ante Talleres, Atlético Tucumán, uno de esos. Pero se proyectó en la pantalla, incluso un saludo, algo puede así del ser jugador. eso, Moreno Martín. Sí. Lo mismo. El saludo de la pantalla. Si ya está por aquí, se podría dar eso el domingo. Teniendo en cuenta que está la gente allí, ¿verdad? ¿Va a ser la más grande contratación de Cerro en el último tiempo o no? Sí. Sí. Moreno Martín tiene Así más es. goles que Paraguay. Y sí. Bueno, pues esa es la obligación que tiene Moreno Martín de hacer gol en Cerro. Esto hace un peso, una mochila muy pesada. Muy pesada. Porque hace gol en Bolivia, entonces tiene que hacer gol acá, güey. O sea, una responsabilidad muy pesada. Ayer el hincha de Cerro estaba mirando detenidamente ese partido con Chile. Y después que se desmayó de emoción. El hincha. No hace 3 goles y te mandan a la mierda. El hincha. Así nomás. Y el hincha. Y Moreno no va a venir a hacer todos los días gol en Cerro. Tiene que saber el hincha de Cerrita. Sí. Solo ¿O no es que... cierto, Denis? Así es. No vengan con esa etiqueta porque le va a hacer una cara muy pesada. Pero llega con una expectativa alta. Sí, no, eso no se niega, no se niega. Más alta incluso que la de Boselli, porque Boselli cuando llegaba sabíamos que estaba inactivo, que estuvo casi 6 meses sin jugar en Llega con el Corinthians. rótulo de goleador. Pero de Moreno la viene eliminatoria. jugando en Cruzeiro, jugando en Bolivia, haciendo goles, por eso viene con una expectativa más alta, me Y parece. es líder en Bolivia. Sí. Acá no va a ser líder en Cerro. Pero el otro día Zapaga hablaba muy bien también de sus características fuera del campo, Sí, que como líder. puede Porque, ayudar a claro los que sí. jóvenes a potenciarse. Habla muy bien. Lo que fue Boselli. Boselli fue un líder dentro y fuera. de la Sí, cancha. sí, sí. Y vos sí que vas a ser líder. Claro, Denis. va a ser ¿Cómo líder. ¿Cómo ser líder en Cerro? Y según, como dice, yo escuché también lo que dijo, creo que Zapac fue lo que dijo, que era muy Sí, buen profesional. Sí, exactamente. Entrenaba muy bien siempre, llegaba temprano. Esos líderes que siempre es importante tener en los clubes. Y yo comparaba con Cardoso, pero ese Cardoso que hacía muchos goles en Toluca. Van a decir Cardoso, porque Cardoso no hacía muchos goles acá en la selección, pero en Toluca era, todos los fines de semana hacía 2-3 goles, porque ese equipo de Toluca jugaba para él. ¿Entendés? Él culminaba nomás. Imagino así también Moreno Martín con Cerro Porteño, porque Cerro Porteño tiene un equipo hecho, que sabe a lo que juega. Entonces él va a finalizar nomás ahí la jugada de gol. O sea, por eso yo creo que le va a ir muy bien a Moreno Martín. No, yo no estoy diciendo que no. Yo lo que digo es que viene con el peso del goleador nomás. Sí. Y antes no se dan los resultados. Le digo a Pancho, cuidado con el hincha. ¿Quiere goles? Sí. Así nomás. Sí, tiene que hacer goles, porque si De en los 5 últimos- partidos no mete, ya va a empezar a ser cuestionado. para qué, y después el otro. Así nomás. Y después ya se va a decir que se hace una gran inversión por él, que no sirve, porque no hace goles. Por eso, tiene que meter goles para ratificar Lo su bueno que tiene en este caso Moreno Martín es viene vigente, viene jugando, no hay lesión encima, viene con continuidad, buen momento y es un jugador de la talla de Moreno Martins. No sé si le va a pesar venir a Cerro y que le exijan goles, porque ¿qué se le exige a un delantero de su categoría? Goles, o sea, está acostumbrado a eso. Si viene un arquero, tiene que atajar. Y en el caso de Moreno Martins, tiene que hacer goles, y viene con esa talla. Viene el Cruzeiro, que también es otro grande, o sea, decía el propio Raúl Cáceres, viene de 2 grandes en los grandes, y sabe dónde viene, o sea, ¿y qué le van a pedir a Moreno Martins? Goles. No le van a pedir que sea lindito, con cali lindo, que se yo repito, yo me hago es los goles, y viene para eso. Yo quiero ir ante una escribanía. Espera, vamos a ir a una escribanía. Espera. No hay jugador, niño, que vos le diga que va a hacer gol y vos le confirme. No existe. Él viene como goleador. Yo no digo que no, que tiene cargaltía, tiene talento, tiene. Los muchachos van a Cerro, van a esperar el gol. No puede ser Pero suplente. no, porque justo no en puede Cerro ser. van a ir a pagar ¿verdad? por eso. O sea, También. si Cerro juega bien y es servirle el balón allí y está fino, viene jugando. ¿Y cómo va a fallar? Yo no Yo no veo. estoy diciendo que falle, yo digo que No digo que va a ser una goleador de mochila- campeonato, pero sí va a le ser va a hacer mochila goles a Cerro. pesada. Es el jugador de mayor jerarquía en la contratación de Cerro en los últimos años. Sí.
Y eso conlleva un peso. Yo no digo que el jugador sea, por el contrario, si el líder, demostró, parece buen tipo, lo que vos quieras. Lo que digo es que con lo que con Boselli, con Piri Damota, con Sergio Díaz, con Riveros, el hincha de Cerro va a esperar resultados y campeonato. Más Jan, el arquero. Más Jan, el arquero. Que porque fue el que está incorporando lo justo y necesario. Sí, Retuvo a Jan, trae un central Rivero, pone Pili Damota, tiene a Sergio Díaz, tiene Moreno, vuelve Carrizo, completito Cerro. Y al bueno se le pide, al bueno se le exige. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Al bueno se le exige, al bueno se le pide. Viene a un mercado distinto. Hay que ver cómo va a funcionar Moreno Martín en el esquema de Chiqui. Y hay que ver esa continuidad también cuando Cerro empiece ya con todas las competiciones, completa, digo. Miércoles, domingo. ¿Cómo viene en ese sentido de descanso, de poder jugar? Porque hay jugadores que ya tienen su edad, digo. Pero Moreno para Copa. Claro. ¿Y para el campeonato? No, lo que digo es que ante la dualidad es Copa. Y sí. Y ahí tiene que tener alguien Cerro aparte de bueno, pero la dualidad le va a salir, y después tiene una adaptación a Cerro. Al fútbol paraguayo. Tiene que tener adaptación. Sí. Y a Cerro. Y a lo que quiere Arce, ya lo han hablado. Probablemente de lo que viene jugando en Brasil, digo, acá un poco más físico. ¿Y cuántos partidos le viste a Juan Cruzeiro? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Quiénes son los extremos? ¿Quiénes la habilitan en Cruzeiro? Por el estilo. De Bolivia ya sabemos porque viene jugando Moreno y es el líder con todo esto, Arce, con todos estos jugadores sabe de Moreno. ¿El dueño del equipo? Sí. Eso no entramos a discutir. Estamos Cerro hablando... tiene su 9. ¿Quién ¿Y es? Olimpia? Yo tengo mis dudas también en Olimpia, el 9 de la Olimpia. Cerro tiene. En el amistoso fue Walter González. Tengo mis dudas todavía, no sé. Y está entre Walter Después tuvo minutos Pollo. Paiva también. Pero... Paiva metió un gol, sí. Sí, pero tuvo minutos. Yo sé que va a Paiva tener más siempre en la dificultad. pretemporada pinta bien. Esto de Carrillo que no quiere vacunarse, ¿es verdad o mentira? Y hay un rumor que se instaló, el jugador volvió a Rosario, cuando ayer se había presentado a Cerro Porteño, según lo que se sabe está retornando a Rosario. ¿Cuándo? Y el día de hoy. Y eso instala una duda sobre por qué su no dijiste continuidad. antes? No, y justo ahora estoy... La APF exige vacunación. Y hay algo de eso. Llámale que por se favor está- a Brustein. De la última vez que habló con nosotros dijo que no, que sí había Perdón. 5% de jugadores que en todo que se respetaba eso, pero que no exigía. No era obligatorio. Tengo entendido que depende de cada club la exigencia. Y que si es así sería por parte de Cerro Porteño. Si la exigencia está para entrar al país. En principio no puede entrar al país si no tiene la vacunación, salvo que cambió eso. Hasta Cambió. hace poquito era cambió ya. Bueno, Porque hasta depende ese de cómo día- entra. Si entra por tierra, no te piden el... y si avión, ahí cambió. No sé qué vacunar, Pio Carrizo. Eso es lo que se está instalando como, hasta ahora no confirmado, pero que lo que sí el jugador está volviendo a Rosario por un motivo personal. Que también hay que recordar que él está en la espera paternidad de ahora. No, tener un hijo. Creo que ya no sé. O sea, que está con el tema del nacimiento reciente, mejor dicho. Por el tema de la vacunación. Volvió a Rosario, ¿verdad? Sí, volvió a Rosario. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropas Tokio Cecilia, en la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio.
Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país y la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres? Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones y salen sí o sí. 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT, Cheporemoy. Bueno, hicimos un repaso a todo, Brasil, Argentina ya están, Ecuador está, y la Uruguay sería cuarta plaza hoy. Sí, hoy sería cuarto. A Ecuador en realidad le faltan 3 puntos para asegurar oficialmente. Si por ahí Paraguay da el batacazo ante Ecuador aquí, lo complicaría para la ya última sería fecha. batacazo si ganamos a Ecuador. Y sí, no le ganamos a nadie. Solo a Venezuela le ganó Paraguay. Pero eso no significa que no se le gane a Ecuador. No, ojalá que se le gane a Ecuador. Se puede ganar. Pero para mí sería con un equipo batacazo diferente. Y vos sabés cuánto van a alentar por Paraguay ese partido. Y bastante. Por eso. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laretú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, kilómetro 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero y el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell Autopista Ñuguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por la escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación, aplicados y tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloros, alquicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Vuelta a clases con Electroman, tablet Lenovo Tab M7, 7 pulgadas de 16 GB, más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 519-3000 o escribinos al 0982-60-2020. Electroman, mejorando tu calidad de vida. ¿No volvió Rosario Carrizo? A mí acá me dicen que hasta el domingo estaría por allá. ¿Y nos dijiste que estaba aquí y volvió? Sí, vino a Paraguay. Vino a Paraguay, él estuvo ayer. ¿Volvió a Rosario un nombre poner? ¿No volvió? Sigue por acá. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subillal, así como la avenida Mariscal, son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugando local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Asociate a Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes sociales como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Ángel Romero todavía no está en Cruz Azul. No, todavía no.
Se lo está esperando. Exactamente. Y contrato de 1 año. Contrato de 1 año y posibilidad de revisión en el verano, decía el colega mexicano. Se da esto porque el jugador viene inactivo. Muy bien, para la Red Monumental que nos vuelvan a pedir, como no más adelante, Leo Lecanda nuevamente, porque es la información, ¿verdad? Sí. La continuación, Ángel Romero al fútbol mexicano. Venía a conocer a nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maca. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. ¿Qué decide el lance que de acuerdo Oscar Romero con? Dice el título, Botafogo y Oscar Romero llegan a un acuerdo, pero igual faltan algunos detalles por definir. Aquí estoy haciendo la traducción de la página a ver exactamente dónde está el inconveniente, pero en principio ya hay un acuerdo allí. Muy bien. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika, Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubillalam el 759 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Reiteramos nuevamente León Lecanda, todo el tema de Juan Ángel Romero, nuevamente con la transferencia rumbo a Cruz Azul de fútbol mexicano. Sí, aquí estoy leyendo que hay un acuerdo ya con el Botafogo, pero tiene que dar el acuerdo el nuevo accionista del club. Es un norteamericano, John Texor. Compró el 90%. ¿De Botafogo, vio? Sí, John Texor adquirió el 90% de las acciones del club albinegro, dice, y él tiene que dar el ok final. En principio con el Botafogo está todo ok, pero el dueño ahora del club tiene que dar el ok final. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Mocnectán Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juego completo de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restaurantes Super Espuma de todo el país o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama la ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés, no te queda sobre Julio Menaracueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. 1342. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida.
para que comprar, si puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Pizza, disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotrel y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina o Pizza el momento especial en tu día. ¿Cuándo es los candidatos? Mañana deberíamos. Mañana. Sí. Pretendiente que es el sexto. O, Y después o podemos hacerlo el viernes, depende de qué decida vamos. el Consejo Ejecutivo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o el 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1344. Charty Beef, la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Brasil suena fuerte, y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ICA. ¿Cuándo son las fechas en marzo y termina todo? 24 y 29 de marzo, el último combo de eliminatorias. Y el equipo que juega el repechaje va a jugar en junio contra el quinto de la Confederación Asiática. ¿Y quién es el quinto? Y hoy son dos grupos. El tercero de cada grupo tiene que jugar desempate para ir al repechaje. Hoy el tercero de un lado es Emiratos Árabes Unidos, en el otro está Australia, pero está a un punto de Japón. Así que podría ser Australia o Japón ante Emiratos Árabes Unidos. Todo lo que está pasando con la transferencia de Ángel Romero al fútbol mexicano, León Lecanda, consideramos muy importante, nos piden Red Monumental Satelital, cómo no, León Lecanda, tiene que ver con la transferencia de Ángel Romero al Cruz Azul. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo está León Lecanda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todos por allá y les mando un fuerte abrazo. Feliz año todavía, si se vale. Gracias, León. Desde México ya está lo de Ángel Romero, el contrato por un año. Contanos lo que significa para Cruz Azul, León. Bueno, significa seguir apostando y confiando en jugadores paraguayos. Le ha ido realmente bien a Cruz Azul con futbolistas de esta nacionalidad, desde Carazaguer, ¿no? O elementos que dejaron huella en la institución, como por supuesto podríamos considerar a Pablo Aguilar, ¿no? En la actualidad, un hombre clave en la definición de Ángel Romero. Platicaba con Pablito hoy por la mañana y me decía que él fue pieza clave en el convencimiento de Ángel Romero para que tomara la decisión de venir a Cruz Azul. Evidentemente importó mucho que llegue como jugador libre, que se acordara todo en unas cuantas horas, porque ayer justo a las 5 de la tarde fue el cierre de registros en la Liga MX y toda la documentación se alcanzó a ingresar a tiempo para poder confirmar ya por la noche en la institución el fichaje de Ángel Romero, que llega efectivamente en un contrato por un año. Y la razón, yo consultaba con la dirigencia de Cruz Azul, es porque entienden que el jugador lleva parado algunos meses, que evidentemente es una apuesta de dos filos, ¿no? Por un lado puede salir muy bien, puede ser un jugador de una enorme calidad y categoría, como todos sabemos que la tiene, y que lo demuestre en Cruz Azul, y por el otro lado, bueno, pues ya también con 29 años de edad y después de un tiempo parado, podría no funcionar, ¿no? En su adaptación al fútbol mexicano, donde no ha jugado nunca. Entonces, basado en el rendimiento, se sentará la directiva de Cruz Azul en el verano con Ángel Romero para negociar una extensión de contrato o simplemente ver cómo transcurre el segundo semestre del año en Cruz Azul. León, hablabas de la importancia de Pablo Aguilar para esta negociación. Quizás Cruz Azul ya venía interesado, pero se dio esa típica referencia que piden los jugadores y Pablo Aguilar hasta termina convenciendo, entre comillas, a Ángel para decidirse finalmente a Cruz Azul, porque se sabía que estaba lo de Boca también latente como una posibilidad. Sí, totalmente.
y es que cuando llegó Juan Escobar, las referencias las había dado también Pablito Aguilar. Cuando estuvo Cruz Azul a punto de fichar a Robert Morales y Alexis Duarte en este mismo mercado invernal, las referencias que tomó la directiva de Cruz Azul fue justamente con Pablo Aguilar y Juan Escobar, y sus representantes, por supuesto. Y ahora, cuando la situación de Ángel Romero se destraba, porque además estaba prácticamente arreglado con Boca Juniors, tiene que ver mucho con el acercamiento de Pablo Aguilar, es decir, ellos dos en particular tienen una gran relación, Ángel Romero y Pablo Aguilar. Charlaron, me lo contaba hoy mismo Pablo en la mañana, que platicaba yo con él, y me decía que justo, ¿no? Él, Pablo Aguilar, es quien le acerca el nombre de Ángel Romero a la directiva, en particular al director deportivo Héctor Lara, después al presidente ejecutivo Álvaro Dávila, y ya son ellos los que en el último fin de semana, previo al cierre de registros, les estoy hablando entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, hacen el contacto directo con el entorno de Ángel Romero, le hacen la propuesta. Evidentemente es un salario 2 veces superior al que iba a ganar en Boca Juniors, pero además hacerle sentir como un jugador especial, como un jugador que evidentemente se espera mucho de él, que aporte, y digo porque en realidad es la gran apuesta tras la salida de Jonathan del Cabecita Rodríguez, un jugador que fue el último campeón de goleo de la institución, que metió el gol del campeonato en mayo del año pasado, después de 23 años y medio que Cruz Azul no ganaba un título de liga. Entonces, claro que la apuesta en Ángel Romero es muy alta, ¿no? Las expectativas que hay en lo que pueda traer a Cruz Azul. Y ya cuando Pablo dice, mira, este chico tiene todo para triunfar aquí, evidentemente le hizo mucho más sencillo el camino a Cruz Azul, que en unas cuantas horas arregló el tema contractual, la parte salarial, el bono por firmar y, por supuesto, toda la documentación ya ingresarse el día lunes. León, para las necesidades actuales de Cruz Azul, una vez que se ponga a punto Ángel Romero, ¿lo ves jugando más de punta o más de delantero por fuera en la actualidad de Cruz Azul? Esa es una muy buena pregunta, y obviamente, bueno, tendría que ver cómo conforma el equipo el técnico Juan Reynoso. Cruz Azul el año pasado tenía 4 puntas, digamos 3 nominales y uno que era como ese falso 9 que puede jugar igual de centro delantero, que era el Cabecita Rodríguez, pero tenía, bueno, también al argentino Lucas Pacerini, que ya fue dado de baja, al ecuatoriano Brian Angulo, que ha tenido algunos temas de indisciplina y se irá en el verano, y a una gran apuesta del club, que es Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, en donde, bueno, Santi, evidentemente se le espera mucho de él en la institución. Es un chico con 20, 21 años, que ya ha tenido incluso convocatorias en selección mayor con el Tata Martino. No ha jugado todavía en el Tri Mayor, pero sí ya ha tenido convocatorias para partidos amistosos, no para partidos oficiales. Y nada, bueno, evidentemente cuando se deshace un poco esta delantera, ya con la salida del Cabecita Rodríguez, la de Pacerini, con los temas de disciplina de Angulo y con el hecho de que, bueno, Santi no se le puede poner todo el peso encima de ser el goleador del equipo, entonces sí creo que se abre una posibilidad para Ángel Romero de que juegue como punta. También llegó Iván Morales, seleccionado chileno, 22 años, viene de Colo Colo. Los dos, de hecho, fueron anunciados ayer, más o menos a las 10 de la noche, hora de México. 5 horas después de que ya los registros se habían cerrado, pero repito, la documentación se ingresó a tiempo. Y justo yo creo que entre ellos tres, entre Iván Morales, Ángel Romero y Santiago Jiménez, estará el puesto de delantero titular, siempre que en el entendido de que en los extremos hay posibilidades, porque Juan Reynoso suele jugar con 2 extremos. León, ¿cuándo él se tiene que acoplar a los trabajos, Ángel Romero, y en qué etapa final ya de los amistosos de tal Cruz Azul? ¿Le llevaría todavía un cierto tiempo a Ángel poder ser parte del equipo titular o afianzarse? Sí, indudablemente. Bueno, todavía no hay un itinerario. El club nos lo comunica normalmente a los periodistas que estamos cerca de la institución. Entonces se espera que Romero pueda llegar entre el día de mañana y el viernes a la Ciudad de México. No creo que llegue el día de hoy, pero bueno, ya nos habrían comunicado para entonces, ¿no? Y claro, lo inmediato será, por supuesto, ponerlo a punto físicamente, ¿no? Ahí tendrá un trabajo fundamental con el preparador físico Gustavo León Bruno, que tendrá que ponerse desde luego
a tono muscular, tendrá que adaptarse a la altitud de la Ciudad de México. Es difícil jugar, aunque en Sudamérica hay muchas plazas que también tienen altitud, ¿no? Pero bueno, en la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, hay mucha contaminación, ¿no? Como toda capital masiva en el mundo, y eso le suele costar a los jugadores en cuanto a la adaptación. Ahora lo mismo viene de un tiempo parado, sin jugar, entonces yo no lo veo realmente peleando la titularidad pronto. A mí me parece que sí le va a tomar algunas semanas de adaptación física, de acondicionamiento, de comprensión sobre el sistema y lo que espera el técnico Reynoso en la cancha de él, pero estoy seguro de que en cuanto esté, le va a aportar mucho a Cruz Azul. Hay grandes referencias de Ángel Romero, tampoco es que yo vaya a descubrir el hilo negro, y menos con ustedes, ¿no? Paraguayos que lo conocen todavía mucho mejor que nosotros en México, pero es un hecho que sí, que no va a estar listo tan pronto, y que cuando esté listo va a ser de mucha utilidad para Cruz Azul. León Lecanda, nuestro colega en México, acá en la mesa de fútbol de la Grande Radio Monumental, tenemos como compañero a Denis Caniza, que jugó en Cruz Azul, León. Claro. De hecho, a Denis Caniza lo conocí, estaba yo muy joven, yo trabajaba todavía en el diario Reforma, un periódico de circulación nacional aquí en México, y yo cubría Cruz Azul en aquel entonces. Me tocó la etapa final de Denis Caniza en Cruz Azul, me tocó por supuesto Carlos Bonet, me tocó desde luego Cristian Riveros, un fantástico volante de contención, me tocó la época de Pablito Ceballos, Roque Santa Cruz, pero por supuesto con mucho cariño recuerdo a Denis Caniza. A lo mejor él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo bien de él. Yo empezaba apenas en el periodismo deportivo por ahí del año 2007. Un fuerte abrazo te mando, León, desde la distancia. Soy Denis. Gracias, Denis, qué gusto saludarte. Igualmente, te mando un fuerte abrazo y decirle que se llevan un muy buen jugador. La verdad que sí le va a servir mucho a Cruz Azul por el nivel. Lastimosamente no venía jugando mucho tiempo, pero yo sé que va a resurgir nuevamente Romero ahí en Cruz Azul, en el fútbol mexicano. Me queda claro que sí, Denis, y te puedo decir algo. Juan Reynoso ha sido un entrenador clave para eso. Es decir, llegó en un momento del equipo muy golpeado, venía de perder una final que ganaba la ida 4-0 contra Pumas, la vuelta impensable, Cruz Azul pierde 4-0, y estoy hablando de diciembre del año 2020. Le cuesta eso el trabajo a Robert Siboldi, el técnico uruguayo, que me parece que había hecho un buen trabajo hasta entonces. Y ahí es cuando toma Juan Reynoso con muy pocas expectativas, porque además se hablaba de que Antonio Mohamed iba a venir, de que también Matías Almeida, o hasta Hugo Sánchez, o sea, técnicos de alto perfil, ¿no? Si bien Hugo tiene muchísimos años sin dirigir, pero bueno, venía un técnico, digamos, de un perfil más bajo, como Juan Reynoso, con muchos blasones en el fútbol peruano, sí, como entrenador y por supuesto como jugador, pero no tanto con esas credenciales en México. Y Juan tomó el grupo y en el primer semestre sacó campeón a Cruz Azul después de 23 años y medio, Denis, y tú sabes lo que eso significa para el mundo del Cruz Azul porque lo viviste de cerca, y por supuesto lo que hizo Reynoso fue un mérito tremendo de hacer revivir a jugadores que parecía que estaban terminados, ¿no? Y creo yo que esa es una gran posibilidad que tiene, y no digo porque Ángel Romero esté terminado, todo lo contrario, pero sí un jugador que necesita confianza, que necesita que lo ponga a jugar, que necesita brindarle justo todo eso que el entrenador hace en el trabajo tras bambalinas y que la gente no ve. Yo creo que sí lo va a hacer con Ángel Romero. Y Denis, decirte que la admiración siempre hacia ti, siempre fuiste un caballero con todos nosotros. Tenemos excelentes referencias de los paraguayos, una muy buena relación acá también llevo con Bruno Valdés, con muchos, ¿no? Y han sido realmente maravillosos. Pepe Cardoso, ¿no? Por supuesto Paulo da Silva, Darío Verón, que no le encanta hablar mucho con los medios, pero sí, realmente es una gran relación del fútbol paraguayo con el mexicano. Dale, León, te mando un fuerte abrazo. Aquí se comunica contigo el comandante Arturo. Gracias por este tiempo, León. Seguiremos charlando todo muy válido con relación a Ángel Romero y su presencia en Cruz Azul del fútbol mexicano, que tiene una muy buena historia, incluyendo a Denis Caniza en el poderoso equipo azteca. Un saludo, León, gracias por tu tiempo. Un saludo y gracias. Solo decirles que Juan Escobar está a punto ya de renovar por 3 o 4 años más con Cruz Azul. Juan Escobar renovando. Gracias, León, muy amable. Saludos.
Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. AM 1080. La audiencia del fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados. La celda de Miguel Ángel Servín Palacios en la cárcel de Boscada fue requisada este miércoles por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía. Del sitio de reclusión se incautaron 2 celulares, 3 expansores de red y una tarjeta de memoria externa. Servín está procesado por tráfico internacional de drogas y tendría vínculos comerciales con José Bogado Quevedo. El comisario Sergio Insfrán habló con Radio Monumental y dio detalles del operativo. Estamos manejando algunos datos, como dije a los otros medios, son datos sueltos que no queríamos dejar pasar por alto, por ende solicitamos la inspección de la celda del señor Servín, donde se incautó 2 aparatos celulares que van a ser sometidos a pericia. Posterior al